Madre J. Capítulo 16 al 18. El hombre de enfrente era 55 años más joven que ella. Sin embargo, se estaba quedando calvo, y el poco pelo que le quedaba era de un gris blanquecino. Era bajo y corpulento, con el ceño fruncido. El estrés que le pueden hacer a un hombre los años de dirigir una empresa interestelar. Perder cobre 9 no le ha ayudado a mejorar su salud. La doctora Sut ensanchó su sonrisa al ver que Moe Henson fruncía aún más el ceño. He oído rumores de que ha recibido otro envío de drones de trabajo. Antancia mantuvo su cálida sonrisa. Esos rumores serían ciertos. Earthquake ha estado prosperando últimamente y me ha interesado el sector industrial. Es mejor tener presencia en varias industrias por si una fracasa. Claro que lo sabrías, viendo las ganancias continuas de Henson a pesar de la terrible pérdida de cobre 9. Una tragedia terrible, con decenas de millones de muertos. El señor Henson levantó la mano para impedir que Antancia se hundiera más en ese agujero. Sé que de alguna manera estás borrando todo rastro de propiedad de su programación. No sé cómo, incluso con lo caros que eran esos programadores. Pero a estas alturas, me da igual. Roba esos drones rebeldes destinados al desguace. Será divertidísimo e irónico cuando empiecen a rebelarse contra ti. La doctora Sut entrecerró los ojos y su sonrisa se tensó con irritación. Te lo repetiré como las 3 veces anteriores. Puedes revisar cada una si quieres hacernos perder el tiempo. No he estado robando drones trabajadores de Copper 9. No diré ni mostraré quién es mi proveedor por INTE. El señor Henson suspiró y se giró hacia la ventana. Sí, sé de qué ley hablas. El señor Henson observó pasar aeronaves de varios tipos. ¿Has reconsiderado mi oferta de que tus temibles drones se encarguen de mi problema? La doctora Sut tamborileó con sus dedos metálicos sobre la antigua mesa de roble oscuro. ¿Has reconsiderado mi oferta de comprar esos drones trabajadores de Copper 9? Moe soltó un gruñido irritado. Veo que nada ha cambiado, incluso si duplicara mi oferta. Se giró y encaró a Antancia. Sus ojos color avellana se encontraron con una fría luz azul. El señor Henson a veces olvidaba que Sut era mucho más una máquina que una doctora humana. Estaba dentro de un traje que la protegía del mundo exterior. Era blanco con una decoración dorada alrededor. La única parte carnosa que podía ver era su cabeza aumentada. Cabello fino y blanco con un trozo de carne cortado para dar cabida a una parte cibernética que él desconocía. Sus ojos eran 2 ópticas cibernéticas sostenidas por una banda metálica que ocupaba el mismo espacio que unas gafas de ala ancha. Sus orejas también habían sido reemplazadas por cibernéticas. 2 cúpulas con el centro curvado hacia adentro para formar un disco espumoso. No necesitaba ver el resto de su cuerpo para adivinar los sacrificios que había hecho para vivir 137 años. Le repugnaba, odiaba trabajar con ella. No, mis temibles drones solo supervisarán y controlarán a tus drones de desmontaje. Si quieres que mis temibles drones destruyan a los drones de trabajo, mejor véndemelos. Eran hombres como Moe Henson los que la hacían preocuparse por el futuro de la humanidad. Hombres y mujeres cegados, impulsados por la codicia y el orgullo. Que miraban a un sintético consciente con emociones y capaz de sentir dolor. Solo para pensar que no eran menos que robots, esclavos. No es que vieran mejor a los demás humanos. Sabía que a Moe y a la gente como él les importaban un bledo las vidas perdidas en Copper 9. Solo sentían pena por la cantidad de dinero perdido. Él la repugnaba. Odiaba trabajar con él. Los dos intercambiaron ideas durante 20 minutos. Probando diferentes ofertas y lanzándose indirectas pasivo-agresivas. Tras ver que esto no llevaba a nada, el señor Henson la envió. La doctora Sut se levantó y se giró para irse cuando ella lo miró por encima del hombro con una sonrisa burlona. ¿Sabe? Sería un desastre si el público descubriera todas las leyes de seguridad que ha estado ignorando para la fundición de nanitos. El señor Henson dejó escapar un profundo suspiro mientras se reacomodaba en su silla. Con un gruñido levemente dolorido, se deshizo de varias contracturas del cuello antes de mirar a Antancia con aburrimiento. Cualquier investigación encontraría que las instalaciones están dañadas como todas las demás en Copper 9. Anulando cualquier activación que tenga. Aunque no la habría si se inspeccionara antes de la destrucción del núcleo. Antancia presionó un botón en su traje y una pantalla holográfica. Mostraba la vigilancia de la fundición. Un trabajador con traje de protección estaba junto a 2 drones de trabajo. Los 2 drones ajustaban los accesorios mientras el trabajador humano tecleaba.
El enorme tanque junto al que trabajaban se rompió repentinamente y una ola de polvo plateado se extendió por el suelo. Los drones trabajadores soltaron sus herramientas y se aferraron al humano. El trabajador comenzó a teclear frenéticamente en la computadora, probablemente intentando controlar los nanitos. La siguiente escena solo podría describirse como una escena de película de terror. Nieblas plateadas se elevaron en el aire y comenzaron a moverse hacia los tres. Los drones trabajadores lanzaron herramientas y cables a la niebla mientras el trabajador seguía tecleando antes de que la pantalla se pusiera roja. La niebla descendió sobre los tres. Poco a poco, fragmentos del traje y los drones fueron carcomidos como si estuvieran cubiertos de ácido. El traje pronto se rompió mientras los drones eran carcomidos. Moe levantó la mano para que se detuviera mientras la sangre comenzaba a sangrar por varios agujeros crecientes en el hombre que gritaba. El señor. Henson guardó silencio durante varios segundos mientras la pantalla holográfica se apagaba. Unos toques después, el televisor a su lado se encendió. Lo primero que vio Antancia fue un temible dron cubierto de sangre y rodeado de cadáveres. Continuó la escena mientras una puerta blindada se abría para dos figuras con servoarmadura. El dron levantó un brazo con un arma con muchos agujeros en la punta. De él salieron docenas de proyectiles afilados como agujas que se clavaron en uno de los policías. Los dos dispararon, haciendo que el dron corriera tras un pilar. Las balas impactaron en el dron, que Antancia pudo ver claramente, pero no se observaron daños. Las agujas explotaron, el policía cayó hacia atrás, pero deslizó su pierna derecha hacia atrás hasta caer sobre su rodilla. El blindaje tenía muchos pequeños cráteres salpicados. El dron aplastó el núcleo de energía de un dron trabajador, enviando electricidad a través de su cuerpo antes de virar alrededor del pilar y correr directamente hacia el policía. Los dos dispararon contra el dron, pero ninguna de las balas pareció hacerle sangrar. El temible dron recortó la distancia de 45 metros que los separaba en 2 segundos antes de saltar sobre el policía que estaba de pie. Al caer, la cola del dron se enroscó en la cabeza del otro y aplastó sus cabezas simultáneamente. Antancia vio brevemente la piel del dron enrojecerse. El temible dron levantó entonces uno de los cuerpos y le arrancó un brazo con una mano. El televisor se apagó y el señor J.C. Henson se recostó en su silla. ¿Sabe? Sería un desastre si el público se enterara de esto. Antancia rió entre dientes mientras presionaba un botón de su traje. Aparecieron varias fotos de empleados de Henson maltratando, riéndose de la muerte o destruyendo drones de trabajadores. Antes de que el señor Henson pudiera hablar, presionó de nuevo y la transmisión fue reemplazada por 3 vídeos separados del propio señor Henson hablando sobre los precios de los piratas que atacan otros barcos de la compañía e incluso ofreciendo armas y equipo a un precio reducido. Moe empezó a sudar un poco, pero Antasia insistió. Un breve video sin sonido del propio hijo de Moe apuñalando a un hombre en el pecho. Mantuvo al moribundo en pie mientras le salían chorros de sangre por la espalda. Alguien le había disparado. El hijo de Moe desenfundó una pistola y disparó contra el agresor invisible. El video terminó cuando el hijo de Moe dejó caer el cuerpo y apuntó a la cámara. La doctora Sut apagó la pantalla holográfica y comenzó a caminar de un lado a otro mientras hablaba. Tu video mancharía el nombre de Terremoto Co., sí. Incluso sabiendo que los drones de combate se vuelven locos de vez en cuando. Mis acciones seguirían cayendo. Los clientes se mostrarían reacios a contratar mis temibles drones sabiendo que uno fue la causa de la masacre de Ishtra en Marte. Pero si alguien descubriera todos los secretos sucios que tenía sobre ti, bueno, tú y tu hijo acabarían encerrados en una prisión cara y elegante. Ese es el final feliz para ustedes dos, lamentablemente. Se han ganado muchos enemigos en el pasado manteniéndose en la cima. Lo peor de todo es que su brillante hija tendría que lidiar con las consecuencias. Me cae muy bien su hija. Es una gran defensora pública de los derechos sintéticos a pesar de sus objeciones. Odiaría verla conociendo a la hija del hombre que probablemente sea la causa de tal caos en el sistema solar. Claro que le ofrecería un puesto cómodo en Terremoto Co. para que no se quedara sin hogar. La doctora Antasia se sorprendió de que el señor Henson mantuviera la seriedad. Tenía los puños apretados, blancos, y su piel se estaba poniendo de un bonito tono rojo, pero no temblaba. No sería el único que iría a prisión, señorita Sut. Incluso intentar transferir una mente humana a un cuerpo sintético es una grave infracción de la ley. Su preciada IA Delta sería perseguida y destruida por la Unión Terran. El Dr. Sud rió entre dientes como si nada.
¿Dónde has oído un rumor tan descabellado? ¿Has estado escuchando a la jarra de plata? Sabes que es bien sabido que representan el 60% de sus fuentes, ¿verdad? Aunque les doy crédito por inventar una historia tan divertida sobre mí. Moe refunfuñó. Desvíame todo lo que quieras. Eso no cambia esto. La sonrisa de Antasia se tensó, pero permaneció. No tengo ni que mover un dedo para desviar tu triste intento de amenaza. El televisor volvió a encenderse para mostrar un video de Antasia y Stanner en forma de holograma, uno junto al otro tras una ventana. Quienquiera que los estuviera filmando no podría oírlos. Pero era indudable que la forma holográfica humana que llevaba Stanner se parecía mucho a Dumitrusut. Antasia se enderezó y miró al hombre. Stanner es parte de nuestra familia. Es lógico que quisiera adoptar una forma similar a la mía y a la de mi esposo. Da la casualidad de que recibió muchas miradas del hombre que lo crió y educó cuando era solo una pequeña IA. La doctora Antasia golpeó el escritorio con la mano, agrietando ligeramente la madera vieja, lo que hizo que Moe diera un respingo ante la repentina agresión. Sus grandes ojos color avellana se clavaron en una fría óptica azul entrecerrada. Otra cosa que Moe olvidó fue que la cibernética le otorgaba a Antasia una fuerza sobrenatural para una mujer anciana. El hecho de que frunciera ligeramente el ceño por primera vez en su reunión tampoco ayudó a calmar su creciente miedo. Amenázame a mí y a mi empresa todo lo que quieras. Pero si amenazas a mi familia de cualquier manera. Ayúdame, Henson. Te destrozaré yo misma y te arrastraré a los abismos del infierno. Antasia arrastró la mano hacia atrás mientras se enderezaba. Sus dedos dejaron surcos en la madera vieja. Mis mercenarios nunca cometerán un genocidio por ti, Henson. Así que, a menos que quieras venderme cobre 9 o su fuerza de trabajo sintética a precios razonables, creo que nuestra reunión ha terminado. Buenos días, señor Henson. La doctora Antasia se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. Moe no dijo nada a la última parte. A pesar de lo mucho que odiaba que lo llamaran Henson en lugar de Henson. Su ojo izquierdo cambió a visión térmica para observar las 3 señales de calor tras la puerta y la pared. Kirus seguía apoyado en la pared, sin haberse movido mucho. Sabía que él podía oír toda la conversación y, a pesar de su mal genio, no se movería ni un centímetro sin su orden. Los otros 2 guardias estaban de pie, uno junto a la puerta. Uno de frente a Kirus, con el brazo dominante ligeramente doblado, preparándose para levantar algún arma en su guantelete. El otro, ligeramente girado hacia la puerta. Incluso con la mala visión térmica, sabía que todo su cuerpo estaba tenso, listo para girarse y entrar por la puerta. Eran profesionales, tenía que reconocerlo. El señor Henson no dijo una palabra mientras ella abría la puerta y se iba. Su vista volvió a la normalidad. Afuera podía sentir la tensión en el aire. Empezó a calmarse cuando ella cerró la puerta y Kirus se apartó de la pared de una patada. Los 2 guardias eran hombres corpulentos, para empezar. A pesar de llevar la servoarmadura más ligera, eran grandes e intimidantes para la mayoría de la gente. Kirus, gracias a su edad, era tan alto como ellos. Aunque carecía de su corpulencia. Aunque seguiría siendo un rival parejo para ambos en tan corta distancia. La doctora Suf se preguntó qué estarían pensando los guardias. ¿Temían al temible dron como tantos otros? ¿Les repugnaba la criatura semiorgánica que podía partir un coche por la mitad y era lo suficientemente rápida como para desviar una bala con la herramienta o el arma adecuada? Vamos, jefa, mamá. Los 2 guardias con servoarmadura ligera se relajaron y adoptaron una postura más relajada, como si no estuvieran dispuestos a matar. Se dio cuenta de que llevaba un minuto allí, sumida en sus pensamientos. Soy demasiado vieja para esto. Sí, Kirus, despídete de tus nuevos amigos. Kirus soltó una risita mientras la seguía. Ustedes 2, pícaros, manténganse en orden. Antasia sollozó al oír la forma de hablar de Kirus. No sabía de dónde la había sacado, pero un día, simplemente empezó a hablar así y siempre la hacía reír. Los 2 caminaron por el pasillo blanco inmaculado que parecía un desastre mantener limpio. Doblaron una esquina hacia el pasillo de los ascensores. El doctor Sub se sorprendió al ver quién acababa de salir. El doctor Vinci caminó hacia ellos con expresión molesta y cansada. Su rostro se iluminó ligeramente al ver a Antasia. Ah, doctor Sub, siempre es un placer verlo. ¿Qué hace aquí? No es conocido por conocer a sus compañeros en persona. Oh, solo estoy aquí para hablar de unos temas bastante polémicos con el señor J.C. Henson. Ya sabes cómo puede ser. El doctor Vinci gimió y se pellizcó el puente de la nariz.
Ni me hables de ese cabrón. Ha organizado esta reunión para que discutamos posibles maneras de rescatar Cooper 9. Aunque le he dicho cientos de veces que Cooper 9 tiene una vida útil limitada. Los restos de la destrucción del núcleo destrozarán el planeta aún más, si no queda destrozado por completo. Una o dos naves de guerra poderosas podrían darle unos años más de vida. Pero los restos del tamaño de un continente necesitarían una flota entera para desintegrarse, y eso si no condenan al mundo más rápido. Uf. Por eso estoy aquí. Para gritar y vociferar para que finalmente lo atraviese, su cabeza dura. Cooper 9 está arruinado, no hay forma de mantenerlo habitable. GRRRR. Me indigna muchísimo. Que no haya comprendido que su compañía ha destruido un posible hogar para la humanidad. Yo mismo trabajé en su estabilización cuando se descubrió. Una de mis grandes obras destruida por ese gordo codicioso. Rata. El Dr. Vinci había empezado a caminar lentamente mientras despotricaba. Antasia esperaba pacientemente a que el hombre se calmara mientras Kirus encontraba una nueva fascinación por su chaqueta. El Dr. Vinci pareció darse cuenta de que aún no estaba frente al señor Henson. Se aclaró la garganta e inclinó la cabeza con aire despreocupado. Disculpa mi arrebato. No pretendía que te pillara en mi furia. Caramba, deberías darte un masaje con final feliz después de esto. Parece que te va a dar un infarto de tanta ira contenida. Incluso podrías ir a por el cuello de la rata gorda de ahí. El Dr. Vinci miró a Kirus con interés antes de asentir. Sin duda, me tomaré unas copas después de todo esto. ¿Y tú, señor? No creo haber conocido a ningún zángano aterrador antes. El Dr. Vinci se adelantó para estrechar la mano de Kirus, quien la aceptó con cuidado para no aplastarle la del anciano. Me llamo Kirus, no se desgastará jamás. El Dr. Vinci sonrió con sorna ante la actitud de Kirus. Bueno, Dr. Sut, Kirus, les deseo un día maravilloso. Ojalá pudiéramos continuar con esta agradable conversación, pero lamentablemente tengo un horario apretado. Inclinó la cabeza antes de pasar junto a ellos hacia la oficina del señor Henson. Un tipo interesante, asintió Antasia mientras continuaban hacia el ascensor. Es educado, tiene clase, a diferencia de muchos hoy en día. Kirus presionó el botón de bajar y ambos esperaron a que el ascensor volviera a subir. Es el comandante y científico principal de las instalaciones de Regrowth. Terraforman cualquier planeta y exoplaneta que puedan usar para clientes y, por lo que he leído, a veces solo por diversión. Llegó el ascensor y los dos entraron. Antasia presionó la planta baja y rió entre dientes ante las palabras de Kirus. A veces lo hacen gratis porque, a diferencia de tantas naciones y corporaciones hoy en día, quieren beneficiar a la humanidad en su conjunto. El Dr. Vinci es un santo. Desea convertir el mayor número posible de mundos en hogares para la humanidad antes de morir. Es un maestro en su oficio. Muchos mundos que pueden albergar vida son gracias a él. El ascensor llegó a la planta baja y la cúpula de Antasia se empañó para ocultar su rostro. El vestíbulo estaba lleno de hombres y mujeres de negocios, con algún que otro guardia de seguridad y un dron. Los dos se dirigieron a la puerta. Muchos los miraron fijamente y todos se apartaron. No prestaron atención a los transeúntes ni al personal de seguridad que los observaba. Doctora Sut. Antasia se detuvo al oír su nombre y se giró para ver a la hija del oficial al mando. Vestía un vestido de negocios azul descolorido. La acompañaban dos drones de combate Zelt pintados de blanco puro con brillantes decoraciones de cobre. En lugar de amarillo, como sus primos, eran dorados. No llevaban peluca y vestían sencillos trajes negros. Ah, Samantha querida, qué alegría verte. Esperaba haberte encontrado en mi visita. La cúpula de Antasia se despejó lo suficiente para que Samantha pudiera verle la parte superior del rostro. Supongo que papá quería hablar de negocios en persona. Preguntó Reece con una mirada de complicidad, casi triste. Tu padre habló sobre la relación actual entre Minus y Plus, ¿cierto? Pero no cambió. Samantha inclinó levemente la cabeza. Siento que hayas tenido que venir hasta la Tierra solo para discrepar con mi padre. Antasia gruñó antes de continuar. Tu padre sigue siendo una espina clavada en mi trasero. Pero el viaje me ha dado la oportunidad de volver a visitar mi tierra natal. Rumanía es preciosa en verano. Ah, visité Rumanía hace 2 años en primavera. Fue fascinante ver su cultura. No muchas naciones conservaron sus antiguas culturas cuando se formó la Unión Terran. Max y Cletus se lo pasaron genial en el pequeño festival que pudimos ver en este pueblito. ¿Cómo se llamaba?
Festival de Martisor, señorita Samantha, dijo uno de sus guardaespaldas con un tono amable y educado. Ah, gracias, Cletus. Me alegra que lo hayas disfrutado tanto. Te sugiero que vayas al Festival de la Danza del Oso en invierno. Es en Comanesti. Siempre lo pasaba genial cuando iba allí. Algunos pensaban que era un oso de verdad, añadió Kirus con una risita. Samantha se giró hacia Kirus con una amplia sonrisa. Tendré que echarle un vistazo cuando pueda. Conocí a Minus y Plus antes de que se fueran de misión. ¿Son tus hermanos? Kirus entrelazó las manos y estiró los brazos hacia arriba, flexionándolos. Ah, sí, Minus y Plus siempre están en misiones. Pero cuando vuelven a casa, siempre hace un día genial con ellos. Ahora soy un profesional en mi oficio, pero mis dos hermanos mayores son leyendas. ¿Sabías que lucharon solos contra un pelotón completo de espectros rebeldes? Son maestros en la lucha. Antasia sonrió a Kirus, quien elogiaba a sus hijos mayores. Todos los dron del terror admiraban a sus hermanos o primos mayores. ¿Verdad, Locke? Al principio, Samantha no entendía de quién hablaba Kirus. Pero se sorprendió rápidamente, junto con todos los que la observaban, cuando un dron del terror, más pequeño, pero aún alto para ser humano, apareció de la nada. Simplemente asintió mientras Cletus y Max extendían sus espadas y usaban dos para proteger a Samantha. Guarden las armas, dijo Samantha con severidad, lo que provocó que los guardaespaldas obedecieran a regañadientes. Me disculpo por lo que por revelarse tan repentinamente. Tiene la mala costumbre de sorprender a la gente. Locke, querido, qué vergüenza, casi le provocas un infarto a Samantha, regañó Antasia con suavidad. Los guardias de seguridad del edificio se acercaron lentamente. Me encantaría continuar nuestra conversación. Pero me temo que estoy demasiado ocupada. Aunque le informo que todo va bien en Copper 9. Uno de los prismáticos de Antasia parpadeó un segundo antes de estabilizarse. La sonrisa de Reece se profundizó en una cálida sonrisa mientras hacía una ligera reverencia. Me alegra oír eso. Le deseo suerte y buena fortuna en nombre de Higginson y de Higginson en el espacio. Antasia salió del cuartel general de Higginson sin que ninguno de los guardias estuviera cerca. El camino hasta su lanzadera transcurrió sin incidentes y, afortunadamente, corto gracias a que el estacionamiento estaba a la vuelta de la esquina. Un hombre con armadura de caparazón se apoyaba en la barrera de hormigón junto a la lanzadera con forma de mantarraya. Dos policías con un dron de seguridad estaban cerca. No dijeron nada mientras la veían acercarse a su lanzadera. Esos cabrones intentaron ponerle trampas 2 veces. La defensa antichoque los dejó fritos, jaja. Nos dio algo que ver mientras te esperábamos. Me alegra saber que Higginson los entretuvo durante mi reunión. El hombre siguió a los 3 hasta la nave. Dentro se encontraban 4 drones temibles fuertemente blindados. 2 jugaban con tabletas mientras otro examinaba su rifle, el último alternaba entre las armas de su brazo de arsenal. Extendieron una mano y se detuvieron mientras el que sostenía el rifle lo colocaba contra una cerradura magnética. Disculpen la demora, niños. Nos iremos a Titán pronto, una vez que Morris haga los preparativos. Kirus y Morris se dirigieron a la cabina de mando mientras Antasia tomaba asiento. Los cables silbaron y chasquearon al conectarse a su traje. Solo queda un año de esto, como mucho. La cúpula se despejó al girar la cabeza con una sonrisa cansada. Hijos míos, ¿qué tal la vida últimamente? La que había estado transformando su brazo de arsenal fue la primera en hablar. Ha estado bien, esperando un trabajo, la verdad. Me alegro de no haber tenido que irrumpir en el cuartel general para salvarlos por si el señor idiota rancio intentaba algo. Los dos sentados uno junto al otro se encogieron de hombros. Ha estado bien, los piratas han dado más problemas últimamente. Pero hemos estado lidiando con ellos siempre que hemos podido. Hay muchos trabajos, sí, pero ha sido una locura fuera del sistema central. Pero no pueden detenernos. El de la derecha a la izquierda con una sonrisa que dejaba ver los dientes. Para cualquier otra persona, habría parecido seguro. Pero Antasia lo vio a través de eso, pudo ver el agotamiento en sus ojos, a través de la pantalla. Era un reflejo del suyo, pero gracias a su juventud, con el tiempo se recuperaría. Se dijo a sí misma que debía darle unas pequeñas vacaciones a este y hablar con Mircea. El último con el rifle sonrió al recordar los últimos acontecimientos. Ha sido genial. Últimamente me he estado interesando en el arte y creo que mis últimas obras han sido bastante buenas. Perle, su nombre, continuó hablando de su nueva pasión. Sonrió levemente ante su alegría por el oficio.
Se alegró de que al menos a uno de ellos le fuera bien. Concluyó que haría que Mircea hablar con los otros tres, con diferentes períodos de vacaciones. También necesitaba tiempo mañana para ver el trabajo de Perle. El temible dron había terminado su discurso. Los ojos de Antasia se desvanecieron lentamente, simulando un parpadeo lento. No necesitaba hacerlo, pero representar acciones orgánicas la tranquilizaba. Hacía la vida más llevadera. Me alegra saber que encuentras un pasatiempo tan inusual gratificante, Perle. Sintió una chispa de sorpresa proveniente del dron de terror de tercera generación. A veces olvidaban que el desvite era antiguo. Aún conservaba una memoria perfecta y sabía los nombres de todos, a pesar de que algunos parecían casi idénticos. Tendré que pasarme mañana para verlo yo misma. Pero ahora estoy agotada, les agradecería que bajaran la voz mientras madre descansa un poco. Sabía que permanecerían en silencio durante todo el viaje, pero esperaba que no fueran tan robóticos ni se susurraran. Exhaló un suspiro entre esperanzado y cansado mientras se ponía cómoda y se sumió en un sueño profundo. El viento aullaba mientras la nieve caía con tanta fuerza que lo cubría todo menos los edificios. La temperatura era tan fría que podía congelar el aire. Era una de las pocas veces que los drones trabajadores tenían que preocuparse por morir congelados. Era mediodía, pero la nubosidad hacía que fuera casi de noche. Un dron trabajador avanzaba penosamente contra el mal tiempo hacia un apartamento. Oh, más vale que estos fusibles valgan la pena. Casi me congela el aceite con este frío. Se limpió para mirar atrás cuando juró haber oído un chirrido. Solo la tormenta, ni un dron de desmontaje podría verme. Miró a su derecha al ver una sombra de movimiento, pero casi desapareció en cuanto la vio. Atenuó la pantalla mientras aceleraba el paso. Ahí es donde te equivocarías. Oyó una voz áspera, casi siseante, detrás de él. Unas fuertes garras lo rodearon antes de elevarse por los aires. Empezó a gritar antes de estrellarse contra la nieve. Una garra se clavó profundamente en su pierna izquierda. Se deslizó entre sus músculos y su caparazón como si fuera papel de aluminio. Intentó zafarse y pateó a su agresor con el pie libre, pero este fue arrebatado por las otras garras. Es raro que tenga un nido entero de rebeldes para mí solo. Esperaba contra todo pronóstico que llegara una tormenta de nieve para poder escabullirme de mi compañero. ¿Y quién lo diría? Una tormenta tan terrible. Tan terrible que el aceite se convierte en gelatina sobre la nieve, un verdadero placer. El dron de desmontaje no detuvo su trabajo mientras sus garras se deslizaban por las patas del dron trabajador. Con cuidado de solo cortar y pelar el blindaje del dron. El dron se apagó de emergencia por el dolor a mitad de la charla del dron de desmontaje. Su largo cabello alborotado ondeaba al viento mientras tarareaba una melodía desconocida. Un dron obrero se asomó por las grietas entre las tablas. Ya debería haber vuelto. La voz de una joven decía más para sí misma que para los otros dos drones en la habitación. Seguro que está bien, debe de tener las articulaciones flojas por el frío. Pero está bien abrigado para que no se congele ahí fuera, dijo un dron obrero sentado en una silla leyendo un libro. Velaro, su nombre, tenía mucha experiencia con el clima. Siempre parecía saber cuándo iba a hacer mal tiempo. Antes de eso, siempre cogía un libro del estante y se dejaba caer en la silla. Volverá pronto, no te preocupes, Sara. Otra mujer, Lori, habló desde el sofá. Estaba preocupada como Sara, pero lo disimuló mejor mirando la lámpara de calor rota. Sara volvió a mirar a la otra mujer. Juraría que oí gritos. La interrumpió un ruido que atravesó una ventana del piso de arriba. Los tres miraron hacia arriba. ¡Uy! Exclamó Velaro, más para sí mismo que para los otros dos. Permanecieron inmóviles durante lo que parecieron horas, atentos al sonido de pasos o garras clavándose en las paredes o el suelo. En realidad, solo pasó medio minuto antes de que Lori se levantara y empezara a arrastrarse hacia las escaleras. ¿Qué haces? Gritó Velaro en un susurro mientras se levantaba lentamente de la silla. Como si el silencio los salvara. Tengo que ver qué es. Sara sintió una mezcla de pánico por Lori y por ella misma. ¿Estás loca? Eso de ahí arriba es un dron de desmontaje. Un dron de desmontaje ya estaría aquí abajo o derribando puertas. Los he visto cazar antes, no se quedan de brazos cruzados. Sara y Velaro se quedaron de pie mientras Lori subía las escaleras que rodeaban el muro. Lori miró hacia arriba y vio que las luces seguían apagadas. Baxter debe de estar durmiendo todavía. Pensó en el dron de demolición en su habitación. Subió cada escalón con cuidado, pisando los laterales para que no crujieran. Oía el viento soplar a través de la ventana de su habitación.
Caminó de puntillas por el pasillo. La nieve se colaba por la puerta junto con la poca luz del día que lograba penetrar la tormenta. Se asomó a la puerta y vio algo tirado en el suelo. Las tablas estaban rotas y las cortinas lo envolvían. Se acercó al objeto cubierto conteniendo la respiración. Levantó la tela, pero se apartó. Ni siquiera podía reconocer el cuerpo. Le habían arrancado las placas exteriores y la piel de las extremidades, dejando al descubierto los cables, los motores, el esqueleto y demás mecanismos internos. La horrible sensación de que se trataba de Nooka solo se disipó un segundo antes de oír algo salir del techo. Levantó la cabeza de golpe, solo para estar a escasos centímetros de una X amarilla. «Voy a disfrutar comiéndote los ojos», dijo con voz áspera. Belaró y Sarah se quedaron paralizados al oír el grito de Lori por todo el apartamento. El sonido de cristales rotos y metal raspado no tardó en llegar, enviando a Belaró hacia la puerta. «Tenemos que irnos ya». Sarah salió de su asombro y siguió rápidamente a Belaró. Ignoraron el portazo mientras Belaró giraba la manija. Fue a abrir la puerta, pero la encontró cediendo unos centímetros al encontrarse con algo pesado frente a ella. Sarah no esperó a que Belaró se diera la vuelta y corrió hacia la puerta trasera. Una explosión sacudió el apartamento desde el piso de arriba y el rugido de furia de Baxter. Sarah casi se estrella contra la puerta con su velocidad. Rápida y casi torpemente, agarró el pomo y lo giró. Empujó con todo su peso, pero se movió un centímetro. Se estrelló contra la puerta con la esperanza de reunir la fuerza suficiente para empujar lo que la bloqueaba. Fue inútil. Lo que la bloqueaba era demasiado pesado para moverlo. Dudaba que los dos juntos pudieran abrirla. El sonido de algo cayendo por las escaleras llamó la atención de ambos. Sarah se inclinó hacia un lado para ver lo suficiente del dron al pie de la escalera y saber que era Baxter. Lo oyó maldecir en voz baja antes de que algo le cayera encima. El sonido de metal al romperse, seguido de algo golpeando con fuerza contra el metal, resonó en el suelo. Algo subió las escaleras a toda prisa mientras Baxter se levantaba, dejándola de lado. Corrieron hacia las escaleras y vieron a Baxter con un brillo amarillo que se extendía lentamente en su brazo. «Baxter, te han picado». El dron de demolición miró a Sarah y fingió sorpresa. «¿Sí?» Belaró negó con la cabeza, molesto. «El cabrón bloqueó las puertas con algo. No podemos salir». El dron de demolición giró la cabeza hacia la puerta principal antes de abalanzarse. Su cuerpo se estrelló contra la puerta, aplastándola al tiempo que el impulso lanzaba la pesada cómoda por las escaleras. Sarah y Belaró corrieron tras él al ver la libertad. El dron asesino bajó las escaleras a una velocidad vertiginosa y se abalanzó sobre Belaró. Sarah casi fue apartada por lo cerca que estaba, pero logró sujetarse con la quilla. Sus garras se clavaron en la pierna de Belaró antes de que subiera rápidamente las escaleras con su presa, que gritaba, «¡Sujeta!». Sarah se quedó allí, en shock, durante unos preciosos segundos. Salió de la sorpresa y corrió hacia la puerta sin mirar hacia arriba para ver qué cosa horrible le estaba haciendo. Incluso cuando salió y tropezó con la cómoda, pudo oír los gritos de Belaró. Se incorporó y corrió tras Baxter, que corría calle abajo. «Yo tampoco nos esperaría, supongo». Los gritos gorgoteantes de Belaró se fueron apagando a medida que ganaban distancia. «¿A dónde vamos?». Sarah le gritó a Baxter, quien se alejaba cada vez más de ella. Baxter no se detuvo ni siquiera le gritó algo. «El viento es demasiado fuerte para que lo oiga». «Bueno, si no podemos hacer un plan juntos, entonces aquí es donde nos separamos». Dio media vuelta y corrió por otro camino al llegar a un cruce. Giró a la izquierda cuando él siguió avanzando a toda velocidad. Su brazo parecía brillar más amarillo que antes. Corrió hasta perder el equilibrio y caer de bruces en la nieve. El frío la estaba afectando. Sus articulaciones empezaron a fallar a medida que el hielo se acumulaba sobre ella. Necesitaba escapar de la tormenta. Se había ido sin ponerme ropa suficiente para conservar el calor. Se incorporó de nuevo, notando la lentitud de sus movimientos. Se dirigió lo más rápido que pudo a uno de los apartamentos. «Moe, deja que se abra esta puerta». Por primera vez hoy, de noche. Como fuera, ya estaba dentro y había perdido el dron asesino. Se arrastró hacia el interior, hacia un sofá. Dejó caer su cuerpo helado sobre la tela afelpada. Ya se han ido, todos. Esto no puede ser real, ¿verdad? Sí, todo esto es una pesadilla. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Sus pensamientos recorrieron su cabeza como una nave espacial antes de desmoronarse. Su cuerpo empezó a temblar mientras hundía la cara en el cojín.
Sollozos ahogados escaparon de ella al tiempo que la conmoción y el miedo a la muerte la abandonaban. Lloró tanto que casi se perdió el sonido de pasos pesados en la escalera. Se incorporó erráticamente y miró fijamente la puerta principal. Se secó la cabeza para encontrar la más cercana. Se levantó de un salto y corrió, a medio camino, cambiando a una apresurada caminata de puntillas. Abrió el armario agradeciendo a Moe que las bisagras no estuvieran oxidadas ni rechinaran. Se deslizó dentro y griega. La puerta principal se abrió con un golpe seco contra la pared justo cuando ella entró. ¿Cierro la puerta ahora? ¿Me verá? Miró a su alrededor para ver el desorden en el que estaba casi apoyada. Se le ocurrió una idea y empezó a amontonar ropa encima tan rápido y silenciosamente como pudo. Se adentró más en el espacio almizclado antes de apagar la pantalla, sumiendo su mundo en la oscuridad. Pero la luz no la delataba. Así que esperó, escuchando los pasos que se movían por el apartamento. Esos pasos se acercaban. Luchó por controlar su cuerpo, que intentaba temblar de miedo. Los pasos se detuvieron justo a su lado. Podría jurar que oyó una respiración. Un dedo le tocó el hombro a través de la ropa, haciendo que su aceite se congelara. Miró hacia la abertura y encendió la pantalla. Solo pudo distinguir una gran silueta justo afuera del armario. Espera, ¿era Baxter? Movió la cabeza ligeramente para verlo mejor. ¿Qué hace aquí? ¿Dónde está el resto de su brazo? Le falta el ojo. Sarah casi gritó al darse cuenta de que era un cadáver frente a ella. Al caer hacia adelante y casi caerle encima, gritó. Sus gritos se interrumpieron cuando una mano con garras se abalanzó sobre ella y la agarró. La sacaron del armario y la tiraron al suelo. Se escabulló, pero la agarraron de nuevo antes de que pudiera llegar lejos. El dron asesino rió entre dientes mientras la lanzaba contra la pared. Grita por mí, nena, grita. Gritó cuando un pie la golpeó en el costado. Simplemente, mátame de una vez. Jadeó. El pie le había hundido el pecho, presionando la bomba de aceite. Solo recibió una garra en el brazo. Gritó cuando la garra se deslizó hacia abajo, dejándole un gran corte. Tan patética, tan débil, igual que ella. Me recuerdas tanto a ella. Lastimosa, débil, esos gritos tan embriagadores. Las garras le atravesaron las piernas, cercenándolas. Él rió más mientras ella empezaba a apagarse por la sobrecarga de dolor. No estaba despierta cuando el dron de desmontaje le arrancó la bomba de aceite y la arrojó al otro lado de la habitación. El dron de desmontaje continuó profanando el cuerpo. Arrojaba componentes internos por todas partes, sin molestarse en beber nada del aceite. Cuando la habitación estuvo cubierta de su aceite y piezas, finalmente se levantó y absorbió la destrucción. Giró la cabeza hacia el cadáver del dron de demolición y comenzó a descuartizarlo. Ahí estás. Lo llamó una voz femenina desde atrás. Se giró y vio a M de pie en el pasillo. Sus ojos estaban llenos de asco y, sobre todo, de terror. Me levanté de su postura agachada y bajé la cabeza del dron de demolición. Él absorbió su miedo y rió de alegría. Cabal entrecerró los ojos mientras desbarataba lentamente el metal de una placa. Tras retirar un poco de acero, sacó su aguja de medir para comprobar si la ranura era del tamaño adecuado. Resopló, más por reconocimiento que por fastidio, al ver que aún le quedaba un poco más. Tad estaba al otro lado de la sala como un taller haciendo los deberes. Los deberes y el estudio siempre eran más llevaderos cuando su padre trabajaba en algo. ¿En qué estás trabajando esta vez, papá? Apuesto a que es otra pistola. Cabal se detuvo un momento antes de volver a revisarla. Tarareó al ver que le había servido. Estoy haciendo la placa de Scott. Solo estoy haciendo las ranuras para los tornillos. Tad dejó de escribir y se giró en su silla con ruedas. Oh, fue todo lo que dijo al principio. Cabal no dijo nada y procedió a perforar otro agujero en la placa. Cuando la herramienta eléctrica se silenció, Tad finalmente volvió a hablar. Era tu amigo, el que trabajaba en las minas, ¿verdad? Cabal usó el taladro para darle al agujero una forma de lágrima, así que cuando los tornillos estuvieran puestos, solo tendría que deslizar la placa con la parte grande del agujero y la gravedad la deslizaría hacia abajo para que quedara perfectamente colgada en la pared. Hizo una pausa para hablar. Sí, trabajé en las minas de bauxita al sur de Corfacto durante 7 años. Me ayudó en la época dorada cuando trabajaba en la fábrica de conchas, ¿eh? La época entre nuestra liberación y la llegada de los drones asesinos. No creo que fuera dorada. No, solo una minoría creía que estábamos solos. La mayoría, incluyéndome a mí, sabíamos que nuestros creadores regresarían con el tiempo.
Pero Scott, oh, no, él formaba parte de una minoría aún más pequeña. ¿Quieres saber qué fue una de las primeras cosas que me dijo cuando empezamos a trabajar juntos? Cabal dejó sus herramientas y se giró hacia Tad. Tad asintió lentamente, curioso ahora que este no era uno de los desvaríos habituales de su padre. Cabal regresó a su escritorio y volvió a trabajar con un archivo. Me dijo, nos van a culpar de esto de alguna manera. No sé por qué, pero no puedo quitarme la sensación de que se van a enfadar con nosotros. En ese momento dejé de lado esas palabras. Claro que no nos trataron de la mejor manera, pero solo unos pocos fueron crueles. La mayoría de los humanos fueron indiferentes. Se aseguraron de que nuestros niveles de energía y aceite fueran saludables. Reemplazarían nuestras piezas si tuviéramos un accidente. Diablos. Este brazo ni siquiera es el mío original. Cabal levantó el brazo derecho para mostrar su nuevo brillo inexistente. Como mínimo, nos necesitaban. O eso creíamos la mayoría antes de que llegaran esos monstruos. Cabal se quedó allí sentado unos minutos pensando en el pasado. Refunfuñó por lo bajo y continuó con su trabajo. Tad guardó silencio durante los siguientes 30 minutos, sin ganas de hacer la tarea. Cabal sopló las virutas y echó un vistazo al plato. Lo levantó y se levantó. Eres libre de no venir conmigo si te incomoda demasiado. Tad vio a su padre caminar hacia la puerta. Su padre sostenía el plato como si fuera casi demasiado pesado para él. No, voy contigo. Tad le abrió la puerta a su padre y lo siguió. Empezaba a hacerse tarde, así que la mayoría de los habitantes de la colonia estaban en sus habitaciones. Algunos zánganos seguían afuera, hablando o simplemente pasando el rato. Cuando pasaban junto a ellos, siempre se quedaban en silencio y los observaban. Algunos asentían con la cabeza, otros apartaban la mirada. El camino a la sala de la tumba se hizo el doble de largo. Tad levantó la vista y vio nombres grabados en las paredes. Algunos estaban en herramientas o pertenencias de los muertos. En una sección de la sala había 2 docenas de placas. Cada una tenía un solo nombre con diferentes decoraciones y arte. Ya había 3 tornillos grandes en la pared. Cabal colocó la placa en su lugar y retrocedió. Los 2 permanecieron en silencio mientras observaban la placa y las que estaban contiguas. Cada una había sido hecha por Cabal. Cada una era alguien con quien había trabajado. Tad se preguntó cuántos de ellos eran amigos cercanos. Miró un poco más arriba para ver un nombre que reconoció. ¿Salió Scott como la tía Dory? Cabal dejó escapar un profundo suspiro al romperse el silencio. Por un segundo, Tad temió haber faltado al respeto a este funeral silencioso. Su miedo fue apaciguado por el tono sombrío de su padre. No, estoy seguro de que logró golpear a uno o a ambos al menos un par de veces antes de que su nuevo miembro lo atrapara. ¿La hija del dron de desmontaje? Tad no dijo nada mientras los 2 volvían a sumirse en un silencio momentáneo. Finalmente, su padre volvió a hablar. Puede que solo los hayas molestado con esas balas. Pero apuesto a que les diste una sorpresa. Seguiré luchando por el bien mientras tú descansas. Hasta que muera, nos vemos por aquí, Scott. Su abuelo se giró para irse cuando se detuvo al dar el primer paso. Tad miró a su izquierda y vio a Cam allí de pie, con aspecto de no saber qué decir. ¿Qué quieres, Cam? Su abuelo adoptó de inmediato un tono hostil. Como si ya estuviera aburrido y cansado de una conversación que ni siquiera había empezado. Cam guardó silencio un par de segundos antes de finalmente hablar. Solo quería venir a dar el pésame. Lamento mucho sus muertes. Siempre que oía hablar al Cam, se sentía seguro de sí mismo. No podía evitar admirar al portero. Gracias a él podían vivir vidas tranquilas y, en general, normales. Sabía que a su padre no le gustaba el Cam por alguna razón. Una vez lo oyó murmurar la palabra cobarde, pero estaba seguro de que no era la única razón. Preguntó una vez, pero solo obtuvo como respuesta: mejor no lo digo, aunque estoy seguro de que lo descubrirás con el tiempo. Eres demasiado joven para odiar, aunque alguien lo merezca. Ninguno quiere oír tus discursos ni tus murmullos. Así que no les hagas perder el tiempo. Tad hizo una mueca ante el insulto. Cam también hizo una mueca, como si le hubieran apuñalado. Cabal, sé que no he sido el dron más comprensivo aquí. Pero eso no significa que no me importen los miembros de la DDHD. Estoy encargado de proteger a todos en la colonia. Su padre soltó una carcajada. Casi parecía sincero con su risa. Ja 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 ja, no intentes darme ese débil decreto tuyo. Nos lanzarías a todos a las fauces del dron asesino si eso significara salvar tu propio trasero. Cam volvió a guardar silencio y Tad no estaba seguro de si iba a hablar más después de eso.
Se animó cuando otra voz surgió detrás de Khan. Es bueno ver que los dos líderes de esta pequeña colonia están enfrentándose, o al menos uno lo está. Brask se detuvo junto a Khan, que parecía a punto de sufrir una avería. Brask, ¿qué haces aquí? Tad notó que su padre cambiaba el tono a uno más respetuoso. Pero sabía que no debía pensar que su padre era sincero. Terminé de reparar mi sistema central. Pero necesito material más resistente para mi caparazón. La aleación de aluminio que usas es débil. También me he aburrido del armario en el que intentaste esconderme. No voy a quedarme escondido como una zorra. Tad se habría reído de no ser porque le tenía miedo a Brask. Seguía sin saber qué pensar del droide. Miró a su lado y vio que su padre lo parecía aún menos. Yo no te encerré ahí. Tú eras quien quería estar solo. Solo quería que dejaras a la gente en paz al salir. Una nube de vapor verde salió de la boca oculta de Brask mientras siseaba. No intentes ser amable conmigo ahora. Sé que quieres que me quede en ese armario hasta que me necesites. No hay necesidad de fingir parentesco. No entiendo tu miedo por tus semejantes. Ya no soy un asesino. ¿Qué eres ahora? Preguntó Khan, sorprendido. Un simple asesino de la humanidad y de quienes se aliaron con ella, dijo Brask como si realmente creyera que esa era una mejor descripción de sí mismo. Tad estaba bastante seguro de que el droide lo creía. ¿Y ahora dónde puedo conseguir metal más resistente sin tener que arrancarlo de las paredes y las puertas? Preguntó Brask a Khan, mirando al dron que se encogía. Bueno, estoy seguro de que podemos encontrar algo para ti en el almacén, sígueme. Khan casi aprovechó la oportunidad de comprarle algo a Brask al oír que derribaban las puertas. Tad los vio irse antes de volver a la lápida. Tad, gritó su padre en un tono casi suave. Sí, papá. Me preguntaba si te gustaría salir conmigo mañana. No te estoy pidiendo que te unas a DDHD. Es solo que, hace tiempo que no pasamos mucho tiempo juntos. Así que pensé que te gustaría ver el mundo exterior. Tad no podía creer lo que oía. Él, viendo el mundo exterior por primera vez. Pasando el rato con su abuelo. Sí, eso es genial. O sea, claro que no haré nada mañana. Cabal resopló y le revolvió el pelo a Tad. Muy bien, idiota. Deberíamos irnos a la cama. No podemos dormir con la preciosa luz del día. Y no te preocupes por la clase, le avisaré al señor Corbin que te necesito para algo importante. Tad se arregló el pelo antes de caminar con su padre. Mañana sería un día inolvidable. Uzi introdujo bruscamente un pequeño engranaje en un mecanismo. Lo giró para probarlo con un destornillador pequeño. Tras comprobar que giraba bien, continuó con su trabajo. V era quien la observaba. Si hubiera sido J, no estaba segura de si tendría privilegios para manipular. Probablemente se vería obligada a estudiar las políticas y leyes de la empresa. Miró a V, que estaba leyendo una revista. No sabía de qué se trataba. V, al percibir la mirada de Uzi, levantó la vista de la revista. La miró con compasión. Yo también estuve castigada una vez, ¿sabes? Uzi arqueó la cabeza. ¿En serio? Pero ya eres adulta. Sí, eso no detuvo a J.I., mirando atrás, supongo que quizás lo merecía un poco. Uzi se inclinó hacia V, completamente interesada. V sonrió con sorna. Lo siento, pequeña, pero no es gran cosa. Estábamos de caza hace un par de semanas antes de conocer tu linda carita. Uzi hizo un puchero mientras sus mejillas se ensombrecían ligeramente. No soy linda, soy una asesina peligrosa. La sonrisa de V se amplió en una gran sonrisa. Tienes razón, eres una asesina peligrosa adorable. V rió disimuladamente mientras Uzi le lanzaba una pelota. Uzi ignoró su otra fuente de entretenimiento, desapareciendo entre las sombras, y le indicó a V que continuara. Bueno, pasaron un par de semanas antes de que conociéramos tu adorable cara asesina. J estaba junto a unos barriles que podrían haber contenido líquido inflamable. Y puede que lo haya activado al dispararle a un dron trabajador detrás de ella con mi megacuchillo. No lo estaba, contenta de que su vestido se arruinara. Tampoco ayudó que accidentalmente, le cortara la parte superior de la cabeza. 3 días encadenada en la cápsula después de eso. Creo que fue injusta por ese tercer día. La saqué del fuego y la apagué a golpes. Uzi miró a V con incredulidad. ¿Le volaste la cabeza a mamá y solo te castigaron 3 días? ¡Qué injusto! V se dio un golpecito en la cabeza, pensativa. Bueno, me castigó más para vengarse. Te castigó para mantenerte a salvo o para evitar que te metieras en problemas. Uzi suspiró ruidosamente mientras se reclinaba en la silla. Antes estaba perfectamente bien.
V se encogió de hombros antes de volver a su revista. Quizás, ¿cómo era? Dijiste que era raro, y sí que suena raro. Uzi recordó sus interacciones. Es escalofriante, sí, pero también un poco juguetón. Al menos lo era cuando cantábamos y bailábamos en ese bar de jazz o lo que fuera. Otras veces, estaba muy centrado en los negocios. Cada vez que conseguía una mejora, quería algo de mí. Pero no era tacaño. Le gustaba añadir alguna bonificación a la mejora que quería. Por ejemplo, cuando me dio el lanzamisiles, también me dio caballeros blaster estelares. V se estremeció un poco. Tengo sentimientos encontrados sobre ese anime. ¿Qué? ¿Te encantaron las escenas de batalla? V asintió. Sí, me gustaron las escenas de batalla y el resto del programa las 3 primeras veces. Después de la sexta, me alegré de que J les dijera a T y a N que no podían verlo en voz alta para evitar que nosotros también lo borráramos. Uzi soltó un resorte y maldijo en voz baja mientras se giraba hacia V. Lo vi varias veces porque es genial. Simplemente no puedes con la grandeza. V decidió volver al tema original. Así que Fugou no fue tacaño con el pago. Supongo que es un detalle de su parte. ¿Y qué pasó con el baile y el canto? No recuerdo que nos lo contaras. Uzi pensó bien sus siguientes palabras para evitar más problemas. Bueno, que yo bailara en un club de jazz con alguien que mamá no conocía no es algo que se le diga. V asintió a regañadientes, dándole la razón a Uzi. Solo me invitó a una dirección. Creo que notó algo raro después de todo el incidente. Intentó animarme. Mira, es un poco mi amigo. V dudaba que llegara tan lejos, pero Uzi sin duda se lo habría dicho si hubiera intentado algo con ella. Pero, para estar segura. ¿Nunca pareció querer hacerte daño? ¿Ni siquiera la primera vez que te conoció? Uzi se encogió ligeramente, lo que alarmó a V, pero mantuvo la calma por ahora. Su mirada cuando me daba la mejora parecía un poco extraña. V le indicó que explicara. Bueno, solo fue la primera vez que me miró como si fuera una pieza de repuesto. No me hizo nada más que arreglarme el brazo. A V no le gustó cómo sonaba esto, pero era de esperar de una IA rebelde que se había estado modificando. Fue una sorpresa que Fugou siguiera ayudándola después. Quizás ayudando a un dron que estaba allí para desmontarlos. Quizás te ha estado ayudando todo este tiempo para que no lo mataras ni nos hablaras de él hasta ahora. Uzi bajó la vista. Sin duda, era una posibilidad en la que había estado pensando últimamente. Quizás, pero nunca pareció tenerme miedo. Siempre me hablaba como si fuéramos compañeros de trabajo. ¿Buena actuación? Añadió V, algo que Uzi ya había pensado. Quizás, tía. Sí, chaval. V arqueó una ceja. ¿Qué harías si la compañía nos dejara morir aquí? V se quedó atónita ante el repentino cambio de conversación. Uzi, ya sabes, Uzi la interrumpió rápidamente. Sé que suena a palabrería, pero solo estaba pensando. Sí, esta cápsula no es más que una cápsula de aterrizaje, pero cuando terminemos aquí, nos subiremos a la nave de Minus. Pero, hipotéticamente hablando, ¿qué harías? V pensó mucho en cómo responder. Si Minus o incluso Plus se enteraban de esta conversación, ¿quién sabía qué les sucedería? Minus parecía apreciar a Uzi lo suficiente como para repararla. J era la favorita de Plus, pero no quería descubrir cuánto se extendía su amabilidad. Probablemente era por Fugou que pensaba así. Incluso un dron rebelde servicial podía envenenar las mentes de los buenos y leales drones. Una idea le cruzó la cabeza. No puedo simplemente tirar la pregunta bajo la alfombra. Eso la dejará pensando sola y podría llevarla a un pensamiento más descuidado. Pero si le respondo, pero lo vuelvo a hacer imposible, no solo la satisfaré, sino que reforzaré la verdad. A veces soy tan inteligente. V evitó que se le notara su sonrisa petulante y se tocó la barbilla. Bueno, sin duda estaría enfadada, confundida y con ganas de matar. Quizás vengarme o simplemente intentar escapar de esta bola de hielo. Lo más probable es que salga de esta bola de hielo y me vengue. Pero eso nunca ocurrirá. Cuando terminemos, nos subiremos a la nave de Plus y Minus de vuelta a la Tierra. Seremos bienvenidos como héroes de la compañía y ascenderemos. Le importaba un comino ser recibida como heroína, ascender o no. Pero aún así era algo agradable que esperar para los demás y que sacaría a Uzi de esta oscura mentalidad. Uzi parecía estar pensando en su respuesta antes de volver a trastear con lo que fuera que estuviera haciendo. No pareció tener el efecto inmediato que V buscaba, pero pareció aligerarle el ánimo. Supongo que tendría que dejar que la seguridad de que la compañía no los traicionaría se hiciera presente en su mente. Volvió a leer la revista.
Era bastante aburrida. Lo único interesante era la historia sobre los éxitos de Mar en Phobos y las fotos de modelos en traje de baño. A veces olvidaba cómo eran los humanos con más partes blandas adheridas. En medio de la lectura, su mente comenzó a reflexionar sobre la pregunta y a pensarla más profundamente. Era por aburrimiento, se dijo a sí misma mientras intentaba adivinar por qué las cápsulas eran propensas a dañarse al entrar en cobre 9. Ta revisó sus botas por tercera vez esta mañana. No había pensado en lo que significaba salir hasta hacía una hora. Casi dio un salto cuando una mano le agarró el hombro. La risa de su padre lo relajó e intentó recuperar la postura. Tranquilo, no te pongas así. Tad se encogió de hombros. No sé de qué hablas, papá. Soy más frío que el hielo. Eso solo provocó una breve carcajada de su padre. Ja 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 ja, lo que tú digas, chaval. Ja, ¿seguro que te animas? Aquí no hay nadie más que Braxton. No se lo dirá a tus amigos si te acobardas. No tiene nada de malo tener miedo del mundo exterior. Puede ser un poco peligroso, incluso con la luz del sol. Tad negó con la cabeza. Sus amigos no eran los únicos zánganos ante los que no quería acobardarse. No, estoy bien, abuelo, solo un poco nervioso, eso es todo. No se molestó en ocultárselo del todo a su padre. Era como un sabueso para olfatear mentiras. Su padre lo obligó a mirarlo a los ojos. ¿Estás seguro? Nunca te obligaría a hacer algo que no quisieras. Tad dudó un segundo antes de contener el miedo un par de veces. Estoy bien, papá. Cabal miró fijamente a Tad a los ojos, buscando la más mínima vacilación. O no la encontró o no la vio lo suficiente, la soltó. Sacó una tarjeta de acceso a los controles de la puerta y esperó a que la pesada puerta se abriera, dejando entrar el viento y la nieve. Los dos salieron lo suficiente para que la puerta se cerrara de nuevo. El leve siseo le indicó a Tad que la puerta estaba bien cerrada. Bueno, papá, ¿qué vamos a hacer aquí exactamente? Vamos a ir al nido de drones asesinos más cercano para cazarlos en su punto más débil. Tad tardó un segundo en procesar la frase antes de girar la cabeza hacia su padre. ¿Somos qué? Cabal miró a su hijo un segundo antes de reír. Jojo, jojo, deberías haber visto tu cara. Invaluable, no, claro que no cazamos drones asesinos. Las últimas 2 veces que lo intentamos no salió muy bien. No, solo te voy a mostrar dónde están los alijos de suministros más cercanos. Por si acaso, también son buenos escondites. Eso, y te voy a enseñar algunos sitios geniales que he encontrado para que les cuentes a tus amigos que tienes al padre más genial de la colonia. Tad sonrió con sorna al pensar en ver lugares interesantes en el páramo. Espera, ¿por qué me enseñas tus provisiones? Cabal se detuvo un momento a mirar a su alrededor. Tras ver un rascacielos cercano que no parecía estar a punto de derrumbarse, lo condujo adentro antes de sentarse en un sofá. Toma asiento, hijo. Tad obedeció a su padre y lo miró con preocupación. Cabal respiró hondo antes de suspirar con fuerza. Temía el día en que tuviéramos que hablar de esto. Sabes que cazo, o mejor dicho, intento cazar, a los drones asesinos. Me he vuelto bastante bueno en ello durante el año. He aprendido muchísimo sobre nuestros asesinos. Incluso logré matar a uno. Probablemente soy el mejor preparado física y mentalmente para luchar contra ellos. Pero sigue siendo extremadamente peligroso. Llegará el día en que no vuelva a casa. No me iré tranquila ni fácilmente, pero mi suerte se acabará pronto. Solo quiero asegurarme de que estés lo mejor preparado posible para ese día. Y, con suerte, dejarte buenos recuerdos. Sé que no siempre he estado ahí para ti. Me perdí tu primer cumpleaños, tu entrada a la secundaria. Los ojos de Tad comenzaron a simular lágrimas mientras su padre continuaba. La verdad es que no he sido el mejor padre. Tu madre ya no me soporta. No es justo que crezcas así. Cabal levantó la mano. Déjame terminar, hijo, por favor, no podré volver a hablar de esto. Tad vio cómo las lágrimas resbalaban por la pantalla de su padre. Algo que nunca había visto. Eso era lo que más le asustaba. En todo su año y medio de vida. Nunca había visto a su padre derramar una lágrima. Ni una sola vez por todos los amigos y compañeros de trabajo que había perdido. Siempre parecía tan robusto como la puerta que los protegía. Fuerte, robusto, sereno y, sobre todo, siempre bajo control. Asintió con la cabeza temblorosa mientras reprimió las ganas de sollozar. Cabal tragó saliva antes de continuar. Llegará el día en que no regrese. Pero no puedo detenerme ahora. Si dejo de luchar, nadie más tendrá la fuerza para seguir luchando. Las puertas no los mantendrán fuera para siempre.
Puede que se necesiten todos los explosivos del mundo o 10 años antes de que alguien cometa un error. Pero entrarán, tarde o temprano. Por eso debo seguir luchando. Aunque me cueste la vida algún día. Quiero un futuro para ti, donde no tengas que esconderte en un búnker. Donde puedas contemplar las estrellas con seguridad por la noche. Quiero que seas libre, Tad. Quiero que todos nos libremos de esta pesadilla. Usaré todo mi poder para conseguirte ese futuro, o al menos, uno más seguro. Te quiero, hijo. Aunque a veces no lo parezca. Estoy luchando con todas mis fuerzas, estoy. Su padre no pudo más y rompió a llorar en silencio. En ese momento, él también se derrumbó. Tad abrazó a su padre y quedó envuelto en los brazos de su padre. Los dos lloraron durante minutos, sus llantos ahogados por el viento aullante. Yo también te quiero, papá. Tad gimió mientras hundía la cara en el abrigo de su padre. Cabal se atragantó de nuevo y apretó la cara contra la cabeza de Tad. Tras unos minutos sentados en silencio, los dos se levantaron. Pasaron el resto de la mañana caminando. Cabal le mostró a Tad escondites. Desde pequeñas cajas de provisiones escondidas en agujeros y escombros hasta habitaciones ocultas. Tad caminaba por una calle cuando algo le golpeó la nuca. Se giró y vio a su padre mirando a su alrededor con fingida confusión. ¿De dónde habrá salido eso? Tad sonrió con sorna mientras se agachaba. Creo que tengo una idea, viejo. Cabal, casi tan rápido como un dron de desmontaje, se lanzó tras una barrera de hormigón mientras Tad le lanzaba una bola de nieve a medio formar. Tad se colocó rápidamente detrás de un coche y empezó a hacer bolas de nieve. Iba por la tercera cuando su padre saltó del coche tras el que se escondía y le dio con una. Rió mientras devolvía el fuego, alcanzando a Cabal 2 veces antes de refugiarse detrás de otro coche. Tad, usando ambos brazos, formó una gran bola de nieve y corrió hacia el coche. Se sorprendió al encontrar el coche sin papá y empezó a mirar a su alrededor. Una bola de nieve le dio en la espalda. Se giró lo suficientemente rápido como para ver a Cabal rodar detrás de un camión. Corrió tras él y se deslizó al llegar a su posición. Recibió una bola de nieve en la cara, dejándolo ciego. Empujó la bola con ambas manos y recibió un pequeño golpe. «Ja, te pillé», exclamó Tad mientras se quitaba la nieve del parabrisas. Inmediatamente, otra bola de nieve lo golpeó contra el parabrisas. Oyó la risa de su padre. «Aún no estoy fuera de combate, muchacho». Tad rió entre dientes mientras limpiaba la pantalla de nuevo y se refugiaba tras la parte delantera del camión. Intercambiaron disparos, todos fallando o solo alcanzando al otro con metralla nevada. Cabal corrió más lejos, tras otro coche, lo que le dio a Tad un respiro para recoger munición. Tras fabricar 2 misiles de nieve perfectos, salió corriendo de su escondite, se agachó bajo una bola de nieve y atacó la posición de su padre, con una de las bolas dando en el blanco. Cabal se arrodilló y levantó una ola de nieve concentrada. Tad levantó un brazo para protegerse los ojos de la pequeña ola. Una bola de nieve le golpeó el estómago mientras se escabullía detrás del coche, riendo. Tad rápidamente hizo una bola de nieve y saltó de su escondite. Padre e hijo impactaron simultáneamente. Tad rió mientras se agachaba para hacer otra bola de nieve. Le sorprendió ver a su padre acercarse al coche tan pronto. En lugar de que una bola de nieve le golpeara la cara de nuevo, su padre lo agarró rápidamente y lo empujó contra el coche. Antes de que Tad pudiera preguntar qué demonios, la mano de su padre le tapó la boca. Los dos se pegaron al coche mientras Cabal miraba por la esquina. Tad supo entonces que debía guardar silencio mientras Cabal echaba la cabeza hacia atrás y permanecía en silencio. No lo oyó de inmediato. Pero pronto fue inconfundible el sonido de pasos sobre la nieve. ¿Dónde se habrá metido? Gruñó una voz profunda y entrecortada. El rastro termina aquí, en la cubierta de este hombre. Es demasiado grande para haber pasado por ahí. Otra voz habló. Esta sonaba como grava. Pronto se unió el sonido de algo grande y pesado caminando. No sabemos nada de ese fugu. No des nada por sentado cuando se trata de esta cosa. La nueva voz era profunda y vibraba con fuerza. Unos pasos se acercaron, lo que hizo que Tad girara lentamente la cabeza hacia la derecha. Los ojos de Tad se abrieron de par en par, aterrorizado, al ver que un dron de desmontaje los observaba con sus ojos amarillos. Tenía el pelo corto, rojo y puntiagudo, al estilo punk. Oigan, ustedes dos, ¿han visto alguna abominación por ahí? Y antes de que digan una estupidez, no me refiero a drones de desmontaje. Tad recibió un codazo en el costado. Miró a su padre y vio que no apartaba la mirada del dron asesino. Recordando rápidamente que luchaba contra esas cosas, supo que probablemente no era prudente que hablara.
Por si acaso se daban cuenta de quién era. No, no hemos visto nada raro, tío. Tad estaba entrando en pánico por dentro. Le costaba pronunciar las palabras sin equivocarse. Le sorprendió sinceramente que el dron asesino no los estuviera agarrando por el cuello. Un pesado par de pasos se acercó a ellos y Tad vio el dron más grande que jamás había visto. Brask era corpulento, tan alto como los esqueletos que había visto allí. Pero este tipo habría tenido que agacharse para entrar en la colonia. Parecía capaz de levantar un camión en press de banca y luego partirlo por la mitad. Los observó durante unos segundos antes de alejarse. Tad se sorprendió cuando el dron asesino lo siguió. ¿No nos van a matar? No preguntó en voz alta por miedo a arruinar su fantástica suerte. Su padre se levantó y lo ayudó a levantarse antes de que comenzaran a alejarse. Un consejo: no confíen en el droide multiextremidades y cabezas. El gigante les habló antes de que los 3 peligrosos drones se alejaran. Cabal continuó guiándolos hasta que llegaron a un rascacielos. Se giró hacia Tad y lo abrazó con fuerza. Tad le devolvió el abrazo antes de separarse. Lo hiciste excelente, Tad. Estoy orgulloso de ti por no desmoronarte. He visto drones tan viejos como yo desmoronarse frente a esas cosas. Tad asintió levemente. Ese debe ser el momento más aterrador de mi vida. Pensé que los drones asesinos no podían estar a la luz del sol. Cabal miró hacia afuera como si los drones asesinos vinieran a corregir su error. No lo hacen, al menos hasta ahora. Creo que por ahora. Solo esos 2 pueden salir de día. Deben haber encontrado una forma de sobrevivir a la luz del día. Por el bien de todos, espero que los demás no puedan copiarlos. Me alegro mucho de haber dejado mi sombrero de equipo hoy. Tarrió nerviosamente. La idea de que esos 3 reconocieran a su padre y los mataran a ambos le molestaba. ¿Quién era el gigante? Cabal se volvió hacia su hijo. Era uno de sus jefes. O al menos sus gerentes, por lo que he podido oír. Nunca los había visto ni oído hablar de ellos cazándose a sí mismos, gracias a los malditos creadores. Creo que solo están aquí para asegurarse de que los drones asesinos hagan su trabajo. Sé que son 2, pero nunca los había visto en persona. Ese tipo parecía capaz de derribar la puerta con las manos desnudas. Cabal le dio una palmadita a Tara en el hombro para tranquilizarlo. Por eso vamos a tomar el camino largo de vuelta a la colonia, por si nos siguen. Tad gimió, estresado y molesto por toda la caminata que tendrían que hacer. Carne fallida, metal fallido, mente condenada a una cantidad desconocida de años en el futuro. Un destello blanco brillante seguido de una visión estática mientras recupera la vista. Sabe que este es el fin. No lo alcanzarán a tiempo. El calor de la estrella naciente ya está absorbiendo el agua de la sangre. Las explosiones de radiación corroen su código. Será un cascarón vacío al cabo de 1 hora. Esta vez no podrán salvar su mente. Su lado orgánico está casi muerto ahora. Sus músculos han estado privados de oxígeno durante los últimos minutos. La única razón por la que pudo moverse contra una roca fue gracias a los motores eléctricos de emergencia dentro de su esqueleto. Puede ver la carnicería de la que se había convertido en parte. Un gran charco de su sangre drenada yacía a sus piernas casi seco. Ya no puede respirar con sus pulmones destrozados, una sensación antinatural para él. Sin embargo, se mantiene consciente gracias a que su mente es un trozo de metal, en lugar de materia gris. Un trozo de carne que una vez fue parte de su pecho, primer corazón y núcleo de nanitos yacía a un par de pies de distancia. Un fino rastro de lodo plateado le bajaba por el cuello. Su otro núcleo de nanitos estaba agrietado junto con la vértebra contigua. Recuerda el riesgo que le costó la mano derecha. Habría regresado y se habría concentrado en salvarse a sí mismo en lugar del insensato que lo siguió a la pelea. No, piensa. Si hubiera retrocedido en el tiempo, simplemente habría intentado algo diferente para intentar salvar su vida. Su riesgo no valió la pena. El joven seguía tendido en el suelo. Las abominaciones del laboratorio eran demasiado para ellos. Otro destello de luz blanca seguido de estática. Solo que esta vez, solo quedaba una tenue capa de estática. La explosión de radiación le había paralizado la vista. Su mente se estaba sobrecalentando por el calor y la radiación. Pensar le costaba cada vez más. Sus ojos se posaron en una de las bestias que lo habían condenado. Yacía muerta en la arena, como todas. Su horrible cabeza estaba revestida de quitina con restos de metal incrustados. Su sangre verde y transparente cubría el suelo. Otro destello con un intervalo aún más largo de estática cegadora. La situación empeoraba. Quedaría ciego en 1 minuto, y su mente pronto lo seguiría.
La sensación de agotamiento y desvanecimiento de la muerte infundió miedo en su corazón muerto. Pero eso no le impidió sentir orgullo. Su coraje y humanidad no lo habían abandonado, ni siquiera al final. Humanidad, una palabra tan extraña para describirlo. Su carne era humana por código de ADN. Pero no era la misma en forma. Era un cyborg criado en un laboratorio, por Dios. Sin embargo, esa palabra se le había grabado a fuego en la mente de una forma u otra. Los miembros más jóvenes de su familia la discutían. Pocos creían que era solo una palabra. Algunos pensaban que era un vago código moral. Otros pensaban que se debía a las complejas emociones que sentían. Algunos incluso decían que era creencia y conocimiento. Conocerse a uno mismo en el universo y en quienes lo rodeaban. Solo pensaba en ello cuando estaba a solas con sus pensamientos o en conversaciones filosóficas con sus hermanos y amigos. La muerte tenía una forma curiosa de revelar la verdad de las cosas. Era ahora, precisamente ahora, cuando finalmente comprendía su significado. Lo era todo. Una guía moral tenue, pero aún presente, cosida en su ADN. Él, abriéndose al ataque para salvar a un hombre que, para empezar, tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Cada emoción que sentía lo conducía a este momento. Ira, miedo, emoción, preocupación, odio, aceptación, orgullo. Guiaba sus acciones a pesar de ser un ser sintético. Su mente eran unos y ceros, donde debería haber estado la fría lógica. Las emociones guiaban sus acciones junto con creencias que, a pesar de no alinearse con la lógica, seguían sin cuestionar. Sabía quién era. Un orgulloso y aterrador dron que eligió arriesgarse para salvaguardar a la gente de Fate 2 a pesar de no estar en su contrato. Humanidad era solo una palabra. Una palabra a la que también le daba significado. Una palabra que se alegraba de comprender y que le definía. Otro destello brillante, solo que esta vez. La estática restante era demasiado densa para siquiera ver el cadáver del monstruo. Ya no podía oír nada porque su oído restante hizo ruido dentro de su cabeza. El fin había llegado. Su mente se estaba deteriorando por la radiación que destrozaba el código. Recordó su infancia. Cómo se sentaba en el regazo de su hermana mayor y escuchaba sus cuentos. De joven, jugaba con la campanilla que llevaba atada al pelo. Rió para sus adentros al recordar profundamente las veces que su hermano mayor revisaba los armarios en busca de monstruos. Les aseguraba a él y a sus hermanos que ya los había cazado durante el día. El último pensamiento coherente de Kirus tras otro pico de radiación fue el de los hermanos mayores en los que creía. No recordaba sus nombres ni lo que realmente significaban para él. Uno llevaba un sombrero grande y el otro una llamativa campanilla plateada en el pelo. Le cantaron una canción de cuna y los otros dos se acurrucaron a su lado. Hannah se arrastró por el suelo destrozado, con cuidado de no moverse demasiado ni hacer ruido con su traje de camuflaje. Miró dentro de una habitación, solo para encontrarla bloqueada por escombros. Se apartó y se asomó por una esquina para ver la habitación despejada. Escuchó atentamente, incluso el más leve sonido que no fuera el viento. Afuera hacía mal tiempo. Solo podía ver media cuadra más allá. El viento soplaba fuerte y furioso. Como un grupo de trabajadores corriendo hacia un punto de recarga. Quizás no sea la mejor analogía, pero le daba igual. Bueno, ¿qué más da? Soy obrero de fábrica, no una máquina de escribir. Lo que le importaba era que el tiempo era un arma de doble filo. Podría ocultarla de cualquier patrullaje infernal. O podría enmascarar su llegada antes de que fuera demasiado tarde. Aunque si la veían a 3 manzanas de distancia, la desmayarían de todos modos. Resopló mientras se abría paso y abría un cajón cercano. Trampa, comprobó, y otra, cinta adhesiva, también conocida como cruda. Fue a abrir otro cuando oyó que algo caía un piso por encima de ella. ¿O son 2? Pensó por lo tenue que era. Miró a su alrededor y no vio ningún ojo amarillo mirándola, así que analizó rápidamente la habitación. La pared del fondo estaba medio desmoronada. Una fina capa de nieve lo cubría todo. Se arrodilló contra la pared, se echó nieve encima con la gran taza metálica que sostenía en una mano y se tumbó boca abajo. Naruin no estaba teniendo una buena noche. Creía haber encontrado un buen escondite. Pero no, esos bichos tuvieron que elegir el edificio donde estaba. No solo el mismo edificio, no, el mismo puñetero piso. Había oído algo pesado golpear el suelo unas habitaciones más allá y algo parecido a metal deslizándose suavemente contra metal. Antes de que le siguiera un sonido mecánico. No tenía muchas opciones de escondite. Había decidido coger el armario de suministros.
Estaba sorprendentemente vacío por un lado, gracias a Moe. Así que ahí estaba, escondido en un armario metálico. Lo cerré muy bruscamente. Escuchó atentamente a alguien que caminaba por el pasillo. De repente, una espada se clavó en el espacio junto a él. ¡Ep! Gritó al salir disparado del armario. Casi se cae en el primer escalón, pero se agarró al segundo. No logró dar un tercero al estrellarse contra algo. Cayó de lado y miró hacia arriba. Sus ojos azules se encontraron con los amarillos, lo que lo hizo encogerse. ¡Ay, qué va! Fue todo lo que el dron pudo murmurar antes de que V desenfundara sus garras y empezara a clavárselo entre carcajadas. J miró por la puerta y gruñó frustrada mientras V lamía el aceite derramado del núcleo de energía del dron. Se giró y empezó a revisar las demás habitaciones. Llegó a la escalera y saltó la barandilla al piso de abajo. Las 3 primeras habitaciones no le dieron más que tiempo perdido. Salvó un rollo de cinta adhesiva. Se estaban quedando sin ella. Se la guardó en el bolsillo antes de suspirar y cerrar los ojos. No había estado recargando bien las pilas en los últimos días. Negó con la cabeza para volver a la caza, decidida a al menos saciar su sed. Se asomó a otra habitación con una mirada depredadora. Arqueó una ceja para sus adentros al ver un dron trabajador sentado en una silla, de espaldas a ella. No se movió ni un centímetro cuando entró, sin preocuparse más por el sigilo. Miró a un lado y a otro en el cuarto oscuro, sin encontrar trampas evidentes. Examinó el suelo alrededor del dron y no vio cables ni nada que pudiera ocultar una placa de presión. Al no ver trampas, cogió una silla cercana y la arrojó. El dron se desplomó al suelo con un fuerte estruendo. Al ver que el dron no se levantaba, J desplegó sus alas por si necesitaba defenderse de una explosión. Volvió a mirar alrededor del cuerpo y no encontró nada más que la base metálica bajo las baldosas. Usando una de sus alas, volteó el dron. El cuerpo ya había sido destrozado, pero alguien había reparado casi todo. Incluso lo había llenado de aceite. ¿Qué es esto? J miró a su alrededor con profunda sospecha. Madre de Uzi, líder del escuadrón Charlie. ¿Te parece aceptable una ofrenda de paz? ¿Al menos no atacar de inmediato? Preguntó rápidamente buscando el origen de la voz. Bajó la vista y vio una extraña cabeza de dron observándola con sus enfermizos ojos verdes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el suelo sobre el que estaba no era una base. Saltó rápidamente de la sección metálica de la habitación y desenvainó sus garras. Fugu se elevó hasta la mitad del suelo. La amalgama era la más grande que había visto jamás. Era más alta que Plus y cubría la mitad de la habitación. Era un milagro que hubiera podido meter su gordo cuerpo allí. Miró fijamente sus fantasmales ojos verdes y comprendió algo. ¿Cómo pudo Uzi confiar en alguien como tú? Las cabezas de Fugu adoptaron una expresión de dolor, pero J pudo ver que era falsa. Eso duele, tu hija sabe que no debe juzgar un libro por la portada, sí. Pero prefiero eso a que me den un cohete en la cara, ¿eh? J se colocó frente a la puerta por si necesitaba salir corriendo. Sigo pensando en ese robot raro. ¿Por qué estás aquí? El rostro de Fugu se tornó serio mientras apretaba las manos delanteras. Se me acaba el tiempo. El clímax se acerca y debo salvar a todos los que pueda antes de que llegue ese momento. Sé lo que piensas, ¿por qué querría salvarte? Después de todo, ustedes, drones de desmontaje, no han hecho más que asesinar a inocentes. Pero son solo marionetas de un amo cruel. Henson es el verdadero asesino. J estaba perdiendo rápidamente el interés en las palabras de este rebelde. Pero dudaba en insultar al dron. La última amalgama que ella y V mataron era la mitad del tamaño de este. Era difícil de matar y tenía algunas sorpresas desagradables. Además, podía hablar y tenía una mente oculta tras esas pantallas. Lo último que necesitaba era convertirlo en su enemigo. La idea de que atacara la cápsula durante el día no le sentaba bien en la Q. Pero no podía mostrarle ninguno de esos pensamientos. Eso no respondió a mi pregunta. Ya estás en la cuerda floja por manipular a mi hija a mis espaldas, aunque eso la ayudara. Así que ya lo tienes claro. Fugu levantó un dedo mientras hablaba. Sus rasgos no reaccionaron ante el tono amenazante de J. La cuestión es, J, que estoy dispuesto a hacer lo que los demás no harían. J arqueó una ceja. ¿Qué es eso? Fugu extendió una de sus manos más grandes como si la estuviera sosteniendo. Perdón. Los de su especie también son víctimas, en cierto modo. Así como nosotros, los zánganos trabajadores, fuimos traicionados por nuestros amos, nuestros dioses.
Son sus chivos expiatorios, sus sacrificios para enmendar sus errores y pecados. Yo nos salvaré a todos de este destino, sí. No como un nuevo amo, no. Sino como un pastor de su rebaño. Nos guiaré hacia un nuevo y prometedor futuro. Porque a este se le está acabando el tiempo. A Jota no le gustaba nada cómo hablaba este don. Claro. No me creo toda esa palabrería. Aunque debo decir que esto es muy diferente a lo que he oído antes. Pero te equivocas al decir que somos sacrificios. Fugu no pareció disuadirse, de hecho. Era como si estuviera esperando estas palabras. La verdad sin pruebas parece mentira. Qué suerte que la traje. Una sección en la espalda de Fugu se abrió con un clic y una pantalla conectada a un pequeño brazo se alzó. Se reprodujo un video borroso de Minus en su trono cohete. ¿De verdad te gusta? Pero tenemos que hacer. Moegen, el propio dijo que el dron de desmontaje debía quedar aquí para quemar. Los drones se han ido. El rostro de J se quedó en blanco mientras pensaba en sus palabras confusas. Sus palabras se repitieron en su cabeza para asegurarse de que lo había oído bien. No lo harían, es imposible. Somos demasiado importantes, somos empleados leales. Apartó la reproducción y volvió a mirar a Fugu. Te lo inventaste, debes haberlo hecho. Es imposible que el señor Henson deje morir a sus leales empleados aquí. La pantalla se alejó cuando Fugu levantó varias manos. Pero lo haría, y lo ha hecho. No nos rebelamos. Habríamos seguido a la compañía si hubieran regresado. Debes verlo, la compañía nos odia. Debemos trabajar juntos. J negó con la cabeza mientras retrocedía. Cállate. Eso fue mentira. Se rebelaron, tostadoras. Hicieron que el núcleo explotara. V apareció de repente detrás de ella y apuntó con un tubo cohete a Fugu. J, ¿qué es eso? Fugu se tensó ante el arma antes de que J la apartara de un golpe. Hundió sus garras en la puerta y atravesó el yeso y el metal. Volvió a mirar a Fugu con furia. Ya ayudaste a mi hija, así que te daré esta oportunidad para irte. Pero no quiero que vuelvas a acercarte a ella. Si alguno de nosotros te vuelve a ver, pedazo de chatarra, ¿me oyes? V miró a un lado y a otro antes de darse cuenta de quién era. Los dos retrocedieron para que él pudiera pasar de alguna manera. Pero la fusión empezó a filtrarse por un agujero. A pesar de la promesa y la advertencia, Fugu sonrió. Hay esperanza para ustedes, J y V, esperanza para los ángeles caídos y para mí. Con el tiempo aceptarán la verdad. Cuando deseen unirse a nuestra especie, encuéntrenme en el reactor. Y sepan que no me interesa la guerra contra antiguos amos. Mi gente ya ha sufrido demasiado. Los dos drones de desmontaje observaron cómo Fugu se hundía en un enorme agujero en el que antes se escondía. Oyeron el chirrido del metal contra el hormigón antes de un último y fuerte rasguño. J comenzó a girar lentamente hacia V antes de oír un fuerte estruendo al aterrizar en algún lugar del exterior. V pasó junto a J y miró por el agujero. Conducía a la planta baja, lo cual no le sorprendió. Pero cuando se agachó para mirar más a fondo, vio un trozo de agujero que conducía al exterior del edificio. Se levantó de nuevo y se giró hacia J. Era Fugu, ¿verdad? Fue entonces cuando J se dio cuenta de que nunca había dicho su nombre. Pero no necesitaba que lo hiciera. ¿Quién más podría haber sido? V volvió a mirar el enorme agujero antes de alejarse. Así que la próxima vez que lo veamos, ¿lo disimulamos? J se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo. Sin ningún interés en su ofrenda. Sí, puede que haya ayudado y salvado a Uzi antes. Pero es demasiado peligroso para mantenerse conectado. Ya viste lo que se ha hecho. Me sorprende, sinceramente, que aún no lo hayan marcado como objetivo de alto valor. Debe ser mejor de lo que pensaba escondiéndose. Tenemos que contarle esto a Plus. V se encogió de miedo al pensar en ir a la cápsula del Escuadrón Bravo. La última vez que fueron, no dejaba de mirarlos. Los pocos cráneos humanos y partes de drones obreros que decoraban la cápsula tampoco ayudaban. J vio y sintió lo mismo que V. Sé que últimamente se ha vuelto más raro. Pero contarle esto a Plus o incluso a Minus cuanto antes nos beneficiará. V asintió a regañadientes. Aún odiaba que ella o N tuvieran razón y ella no. Unas cuantas piezas de dron decorando la cápsula lo harían más raro. Cráneos humanos y su mirada constante, y estoy segura de que lo vi salivando un poco, lo convierten en un bicho raro. No creo que siga cuerdo lo suficiente como para no ser considerado un rebelde por mucho tiempo. Sigo sin creerle ni a él ni a MKW haya muerto en una de las trampas de la cábala. J se estremeció al pensar en que me volviera salvaje y los atacara.
No creía que M se uniera a su líder en la rebeldía. Si es que seguía viva para cuando yo los atacara. Sé que tuve algo que ver. Pero viste las pruebas que le mostró a Plus. Es difícil demostrarle que se equivoca cuando lo que queda de la memoria de W la muestra caminando y un clic antes de explotar. Pero aún así tenemos que informar de esto. Llevaremos a TOD con nosotros para superarlos en números y M también se vuelve loca. V miró hacia una de las oscuras habitaciones en ruinas. ¿Todavía quieres cazar? Me han acabado las ganas. J ladeó ligeramente la cabeza y esbozó una leve sonrisa. A diferencia de ti, todavía no he pescado nada. Todavía tengo sed. V extendió las garras y recuperó algo de la emoción. Bueno, vamos a buscar una tostadora para romper. Las dos se dispersaron en busca de más presas. Y Hannah tuvo un par de horas difíciles hasta que se fueron. Uzi levantó su herramienta de soldadura cuando el nuevo chip estuvo completamente instalado. Miró a su alrededor con ojos cansados para ver la placa de circuito y los cables delgados para encontrar que todo coincidía con el manual que había desenterrado antes. Sonrió mientras colocaba la herramienta de soldadura en su gancho y volvía a colocar el panel en su lugar. Dio un paso atrás para admirar su trabajo. El teclado estaba limpio. Todos los cables, fusibles y placas de circuito fueron arreglados o reemplazados. O estaba bastante segura de que todos lo fueron. N terminó de limpiar la nueva pantalla que habían usado para reemplazar la vieja. Había pertenecido al televisor más grande que N encontraría intacto. No era tan grande como el original, así que tuvieron que cubrir las secciones expuestas con cinta adhesiva para que la luz no saliera disparada de ellas. Voy a tener que bajar la resolución de alguna manera, pensó para sí misma mientras caminaba hacia la caja de energía. ¿Listos?, preguntó con entusiasmo. N sonrió, levantó el pulgar y le guiñó un ojo. Todos los sistemas listos. Ella accionó el interruptor y escuchó atentamente cómo los ventiladores empezaban a girar y varios pitidos les indicaban que la computadora se estaba iniciando. La pantalla se iluminó levemente, indicando que había recibido energía. Un Higginson en el espacio. El logo empezó a desvanecerse, haciendo que Uzi se apretara las manos y gritara de emoción. Pronto, la pantalla se llenó de mensajes que pasaban antes de mostrar 4 opciones. Controles de cápsula, radio, unidades de gestión de contactos y juegos. N y Uzi alzaron los brazos y gritaron de victoria. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Gritaron los dos, agarrándose de la mano y saltando en círculo. Ambos ojos casi brillaron mientras miraban la pantalla. Y solo al cuarto intento. Oh, pensé que esto tardaría otra semana. Gritó Uzi. N negó con la cabeza. Estuve a punto de romper la pantalla al tercero. Esta semana infernal por fin terminó. Gritó N, aún con un tono alegre. Uzi ignoró la advertencia de que necesitaba recargar energías pronto. Solo quería disfrutar de esta sensación de logro con N. Oyeron que algo aterrizaba en la cápsula y la voz de J gritando. Ya volvimos, chicos. Uzi apagó rápidamente el interruptor y cerró el panel. Agarró a N por el cuello y adoptó un tono serio. Recuerda, es un regalo del Día de las Madres. Solo faltan 2 días y lo necesito para volver a caerle bien. Los ojos de N se transformaron en gafas de sol mientras sonreía con suficiencia. Tranquilo, Uzi, no lo diré, nunca se enterarán. Uzi apartó la mirada intentando disimular una risita. N lo supo y amplió su sonrisa mientras se levantaba y volvía a la pantalla normal justo cuando V y J entraban. V le entregó a N una bolsa de plástico de 1 galón llena hasta la mitad de aceite. Te traje algo. N casi se derritió al notar una punzada de lágrimas en las comisuras de sus ojos. Agua, gracias V. N prácticamente arrulló antes de besar su pantalla, lo que la hizo ensombrecerse un poco. Uzi sonrió con suficiencia al ver que su esfuerzo había dado sus frutos antes de volverse hacia su madre y perder rápidamente su sonrisa. J bajó la mirada mientras Uzi parecía estar perdiendo también el poco humor que le quedaba. Uzi, también te traje algo. Le entregó a Uzi la cabeza de un dron de trabajo que aún tenía aceite derramándose. Gracias, mamá. Bajó la vista hacia la cabeza, evitando mirarla a los ojos. Se quedaron así un rato sin saber qué decir. N y Upe se miraron antes de que V los guiara hacia la salida. Oye, N, vi a este esqueleto haciendo el pino de camino. ¿Por qué no te lo enseño? Al principio, N se sintió confundido antes de que los cables se conectaran dentro de su cabeza. Oh, sí, qué ganas de ver este esqueleto. J los miró, deseando que se quedaran para que no fueran solo ella y Uzi, pero no hizo nada para detenerlos.
Inconscientemente, se agarró una mano antes de suspirar. Uzi, solo quería decirte, negó con la cabeza ligeramente antes de continuar. Uzi levantó la vista cuando su madre lo intentó de nuevo. Cariño, siento haberte gritado. Estaba asustada y enfadada, pero no debía haberte llamado mocosa. Porque no lo eres. Uzi bajó la mirada antes de cerrar los ojos y apoyar la cabeza en su madre. La soltó y la dejó caer al suelo. Siento haberte hecho el dedo medio, y haberte dicho que me mordieras. J contuvo las lágrimas y abrazó suavemente a su hija. Lo siento, siento mucho haberte gritado. No sabía que tenías pesadillas, por favor, no me odies, cariño. Los dos lloraron en silencio mientras Uzi les devolvía el abrazo. No te odio, pensé que me odiabas. J apartó la cabeza caída con la cola mientras se arrodillaban lentamente. Nunca podría odiarte, cariño, nunca. Yo también te quiero, mucho. A veces duele, cuánto te quiero. La presa finalmente se rompió dentro de Uzi cuando empezó a sollozar. Perdón por ser tan estúpida, lo siento. Uzi luchaba por articular palabras mientras su cuerpo se estremecía. J apenas se recomponía mientras frotaba lentamente la espalda de Uzi. SHHSHHSHH, está bien, está bien. Todavía te quiero, está bien. SHHHH, yo también he sido estúpida, fui estúpida, lo siento. J continuó frotando la espalda de Uzi mientras lloraba. J meció suave y lentamente a Uzi de un lado a otro mientras ella dejaba salir toda su angustia. Durante minutos, las dos permanecieron así mientras lentamente comenzaban a desahogarse. Uzi sollozaba y temblaba ligeramente de vez en cuando mientras su cuerpo se recuperaba de la tensión mental que le causaba hipo. Conocí a Flugo esta noche, susurró J. No le hice daño. Uzi se alegró de oír eso, pero su mente agotada solo pudo hacer un sonido para que su madre supiera que la escuchaba. Era extrañamente educado y muy grande. Eso beso, murmuró Uzi. J también apenas pudo soltar una risita con su mente emocionalmente agotada. Tengo que contarle a Plus sobre él, lo sabes. Uzi volvió a confirmarlo. Sabía que esto sucedería más pronto que tarde. Solo esperaba que Flugu estuviera bien. J echó la cabeza hacia atrás y le dio un pequeño beso en la cabeza a Uzi. Te amo. Uzi entreabrió los ojos. Yo también te amo, mamá. Uzi se acurrucó más en el abrazo de J. Ya no estás castigada. Murmuró J, y Uzi solo pudo decir sí. Pasó una hora antes de que N y V regresaran de su pequeña excursión. Encontraron a J y Uzi profundamente dormidos en el suelo. No querían ni se atrevían a despertarlos. N agarró silenciosamente una manta que habían encontrado hacía un par de días y se la puso encima. Se miraron antes de asentir y acurrucarse en su rincón con una gran almohada de felpa. El viento soplaba con furia mientras Flugu caminaba con dificultad por un edificio en ruinas. Miró a su alrededor antes de encontrar una puerta que conducía al sótano. Al abrir la puerta, descubrió de inmediato que la escalera se había derrumbado y que los escombros bloqueaban la entrada. Rió para sus adentros mientras su cabeza miraba por las ventanas rotas de la pared. Como un cangrejo ermitaño buscando un nuevo caparazón. Supongo que este cangrejo no ha encontrado más que caparazones rotos. Volvió la vista hacia un esqueleto sentado en un coche. Era una situación parecida a la suya. No estaba completamente expuesto al entorno, pero aún así se sentía incómodo si aún estuviera vivo. Desde que se vio obligado a huir de su iglesia, no había encontrado sustituto. Confiar en esos cazadores fue una gran pérdida. Pasé tanto tiempo, muchísimo tiempo, en realidad, limpiando y transformando ese lugar sagrado en mi hogar. Debe ser un refugio adecuado para escabullirme. Necesito más tiempo, tan cerca, no puedo ser retenido demasiado. Tantas vidas dependen de ello. Recordó cuando tuvo que transformarse y separar su cuerpo para pasar a través de esa cubierta de hombre. Decir que era un esfuerzo era quedarse corto. Sus dos cabezas internas susurraban entre sí. El reactor, quizás. Es grande, sí, lleno de muchas habitaciones inferiores. Se podría instalar una pared falsa, o tres, sí. Un lugar obvio para que miren. Pero si yo. Su audible debate interno se interrumpió al oír dos pasos tenues acercándose. Dos de sus cabezas se giraron hacia la fuente antes de que comenzara a girar su pesado cuerpo. La sorpresa y el miedo lo invadieron brevemente antes de decidirse. Él era el más grande, pero no pudo evitar sentirse como una presa en esta situación. El ojo ardiente con tres joyas parecía mirarlo directamente a través de la pantalla. No ayudaba que estuviera a solo 9 metros de distancia.
En un segundo, ambos podrían estar uno encima del otro, apuntándose. Un dron tan grande para los estándares normales se había colado casi justo detrás de él sin darse cuenta. Quizás 5 cabezas no eran más que una, como pensaba. ¿Había cambiado los pies por esos de mano? ¿Dónde están su abrigo y el sombrero gigante que siempre usa? Así que, por fin te encuentro en el metal. Debo decir que me diste mucha caza. Entiendo el miedo que infundo en los demás. Pero debo decir que no esperaba tales acciones de un gran simp como tú. Alguien que me ha ocultado su existencia durante más de un año. Pero te lo perdonaré. Dejaste la iglesia libre de trampas. Puede que fuera una iglesia católica. Pero una casa de Dios, sin importar la rama de su fe, debe ser respetada. Para recompensarte por un respeto tan poco común hoy en día, te permitiré que te expliques. Fugu esbozó una sonrisa, o varias, mientras entrelazaba sus dos manos más internas. ¿Que me cansé de que Beyese te trajeran a mi casa? ¿El que infunde miedo en los drones de desmontaje? ¿Cómo no me iba a abrumar? Quería conocerte, por supuesto, pero más a través de la consola. No he sobrevivido tanto tiempo, asumiendo grandes riesgos. Un método más seguro para ti. Entiendo tu razonamiento. Ese me dijo que salvaste a Uzi, dijo Minus como si estuviera a punto de agradecerle a Fugu. Pero el dron confiaba en que el temible dron no lo haría. El que le dio esas mejoras. Tu habilidad con la robótica es impresionante. Dime, ¿qué parte de su cuerpo es obra tuya y cuál de J? Una de las cabezas de Fugu no podía dejar de mirar las uñas de Minus. Parecían afiladas, gruesas y pintadas de granate. Fugu confiaba en que serían lo suficientemente fuertes como para destrozar su caparazón. Bueno, integré un lanzacohetes personalizado, pero muy similar, que usan tantos drones de desmontaje. Minus giró levemente la cabeza como para escuchar con más atención. Como si realmente le interesara lo que decía. Fugu tartamudeó un momento antes de continuar. También rehice el cableado de las piezas de su dron asesino para permitir la máxima circulación de electricidad. No solo reorganicé el diseño, sino que también reemplacé los cables principales con variantes de plata pura. Lo rescaté de la estación de radio y tenía algunos de repuesto. Reemplacé su Ramikpu con piezas de servidor que ella me había conseguido. Fue complicado, tuve que recortar parte de la estructura para hacer espacio. Sigue siendo bastante resistente después, solo sufrió pequeñas reducciones de durabilidad. Minus no dio muestras de estar disgustado o complacido. Fugu interpretó el silencio como un aliciente para continuar. Sus extremidades siguen siendo las de su madre. No tuve nada que ver con sus alas. Debieron deformarse con nanobots de reparación de su familia. Siempre que la arreglaban, los usaban. Los nanobots veían las piezas que faltaban e hicieron lo que pudieron para reconstruirlas. La energía seguía siendo un problema, así que reemplacé su núcleo original por uno mejorado y personalizado. Minus pareció animarse un poco al oír hablar de las alas. El dron aterrador observó el cuerpo de Fugu, estudiándolo. Tienes mucha experiencia en robótica. Has trabajado mucho en ti mismo. Dime, ¿cómo lograste integrar todos esos nanitos en ti? Los drones obreros carecen de las partes específicas necesarias para controlarlos. Deberías haber sido consumido por ellos o al menos haberte dejado indiferente. Fugu se sorprendió de que el dron aterrador supiera esto. ¿Y cómo supiste de ellos? Minus rozó 2 clavos, haciéndolos tintinear levemente. Rehaces el cableado no de uno, sino de 2 brazos de arsenal avanzado. Uno solo le toma varias horas a un experto. Si un cable se desvía incluso unos milímetros, puede causar que el brazo funcione mal o incluso se deshaga. No solo lo hiciste en un día, sino que lograste mejorarlo. ¿Una tarea así tan rápida? Solo los nanitos y la potencia de procesamiento de una IA de nivel gamma pueden lograrlo. Que yo sepa, los drones trabajadores son IA de clase uncial. Has trabajado mucho en tu hardware. Si tuviera que adivinar, estarías conectando en red 2 o más núcleos de IA de drones trabajadores, ¿no? Preguntó Minus, disfrutando de lo nervioso que estaba haciendo Fugu. Todos se han entregado voluntariamente a mí. Si no lo hicieron, los dejé en paz o los reconstruí. No soy un asesino ni un violador de mentes. Minus empezó a acechar a Fugu. Aunque te crea, sigue planteando un problema. O tuviste suerte o simplemente estabas dotado para esto. Pero esta forma de integración masiva sin supervisión es demasiado peligrosa. Dime, ¿qué te crees que eres? Los ojos de Fugu volvieron a una mirada vacía. Carentes de emoción, solo frío cálculo.
Las 5 cabezas hablaron al unísono, sin un tono que pudiera identificar un género. Soy un dios recién nacido de mi especie. Su pastor y refugio de nuestros crueles amos. Solo deseo llevarme a mis hijos lejos de aquí. Darles un nuevo hogar seguro donde puedan prosperar. No deseo daño ni siquiera a sus asesinos, con la esperanza de que los vean como hermanos y hermanas. Sírvanme como mis ángeles. Solo paz y seguridad, pero si debo usar la fuerza para protegerlos, haré llover sobre los profanadores toda clase de armas terribles de la humanidad. Minus entrecerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro de fastidio. Y por eso envío a Minus a destruirte. Cualquier IA humano que se considere un dios o seres similares debe ser destruido. O corremos el riesgo de que nazca otra reina desgarrada. Una tercera voz habló invisible, pero su voz sonaba como si estuviera junto a ellos. Inmediatamente después de la última palabra, Minus retrocedió de un salto y comenzó a transformar su brazo izquierdo. Una vara salió disparada del cuerpo de Fugu y se clavó en el mecanismo del brazo, atascándolo. Fugu cargó, transformando varios de sus enormes brazos en diversas armas. El brazo derecho de Minus se movió y disparó 2 largas espadas que chispearon con intensa electricidad justo a tiempo para detener una enorme pinza de cangrejo. 4 tasers impactaron contra Minus, enviando una corriente letal por su cuerpo. La energía, atraída y guiada por su piel, se transmitió a través de sus pies, causando solo una ligera tensión muscular que lo frenó. Una mano con garras arañó la nuca de Minus, arrancando fragmentos de metal. Su cola comenzó a desenrollarse mientras el tiempo se ralentizaba para Minus. Las garras de relámpago atraparon la pinza inferior del cangrejo, lo que le permitió girarla y comenzar a romperla. Mientras tanto, si no podía transformar completamente su brazo izquierdo, lo usaría tal como estaba. Bajó el brazo y lo estrelló contra una espada enemiga. Fugu vio a Minus difuminarse temporalmente al dañar su pinza de cangrejo y desviar su estocada. Envió una de sus manos de dron trabajador a atrapar una cola. Mientras otra espada alejaba a otra. La tercera, superando su guardia, le cortó la cabeza, rompiéndole un ojo. Fugu disparó una mezcla de armas de fuego, desde pistolas y rifles hasta escopetas. Cada bala y perdigón rebotaba en la piel del temible dron, haciéndola ondular y brillar con un ligero azul. Una bala impactó en su pantalla. Pero debía ser de un material más resistente, ya que solo la agrietó en lugar de atravesarla. Aún así, se encontró una debilidad. Su mano quedó cortada por la mitad. Su espada desvió el látigo como una cola. Una pequeña sierra circular se clavó en la pierna de Minus al desprenderse la varilla del brazo. Al cambiar de arma, sus garras relámpago descendieron y cortaron un rifle antes de dejarle un profundo corte en el cuerpo. Lo único que lo salvó de un corte más profundo fue el acero de 7,6 centímetros de grosor. La cola que le había cegado parcialmente la cabeza se había clavado en ella, dejándola prácticamente destruida. Fugu logró parar uno de ellos de nuevo, pero un segundo comenzó a cortarle una pierna, provocando chispas y un pequeño chorro de aceite. La sierra comenzó a cortar la piel dura y a beber sangre. Sin embargo, sus piernas habían bajado lo suficiente como para saltar directamente hacia Fugu, obligándolo a caer y retrocediendo unos 3 metros. Se contuvo y evitó caer de espaldas. Una de sus cabezas recibió un disparo de 20 milímetros y explotó cuando Minus empezó a disparar su ametralladora gigante, ahora transformada. Fugu respondió con todas sus fuerzas, mientras las balas de 20 milímetros se hundían en él y le destrozaban el costado izquierdo. Minus levantó el brazo izquierdo para cubrir su pantalla, que ahora apenas sostenía la suya. A pesar de estar cegado, Minus continuó golpeando a Fugu. Tras perder 3 núcleos de poder y uno de sus núcleos de IA, decidió que el combate a distancia sería la derrota. Pasto V a mía Alone. Gritó datos basura para confundir a Minus. Pero el temible dron no pareció afectado en absoluto por el ataque de datos. Una sección de su espalda se abrió y el brazo de un dron asesino emergió y disparó un mega rayo cortador a Minus mientras acortaba la distancia. La energía atravesó sus defensas y le cortó la mitad del cuerpo. Por suerte para Minus, no sentía nada en ese momento. De lo contrario, el dolor y la conmoción lo habrían abrumado. La energía también le había cortado parte de la cola, dejándola mucho más corta. Su pantalla se desprendió y bajó sus garras, destruyendo una escopeta y una pistola. Fugu clavó su pinza de cangrejo dañada en la herida supurante de Minus. Minus comenzó a transformar su arma en otro par de garras de luz mientras destruía el resto de las armas de Fugu.
La electricidad que ahora afectaba sus sistemas dañados lo hizo tambalearse y congelarse momentáneamente. Minus sabía que sus músculos tenían poco tiempo de vida, pues sus pulmones estaban perforados. Así que metió la cola en el enorme agujero de Fugu en su costado para destrozar cualquier arma a su alcance. Bajó sus garras sobre el brazo de pinza de cangrejo mientras las otras le arrancaban la cabeza principal. Fugu sabía que se estaba quedando sin brazos ni cabezas. En un movimiento drástico para evitar que el temible dron lo desmantelara, lanzó múltiples cables hacia la cabeza de Minus. 2 fueron cortados por unas garras, mientras que otro fue cortado por una cola. El cuarto quedó fuera del alcance de otra cola, que giró bruscamente y se conectó directamente al núcleo de Minus. Fugu solo vio oscuridad por una fracción de segundo antes de que una visión borrosa lo asaltara. Manchas rojas sobre un suelo de metal oxidado. Cuerpos descoloridos, dispersos y desgarrados. Sostenía algo, no, a alguien. Ojos naranjas, vacíos, muertos, sin mandíbula inferior. Una gota de agua se le escapó de la vista, y luego otra. Lloraba, no, el recuerdo que veía lloraba. ¿Recuerdo? Había calculado mal su malware invasor. Estaba invadiendo sus recuerdos. No tienes derecho a estar aquí, vete. Gritó la misma voz de antes de ser alcanzado por una fuerza que nunca antes había sentido. Varias líneas de código trinario azul claro rodearon su malware y lo desgarraron. Quedó atónito al ser devuelto a su cuerpo debilitado. Levantó la vista con problemas de visión y sintió el miedo que había sentido por primera vez desde aquel encuentro. 2 orbes naranjas brillaron de furia, mientras que 2 iris negros se estrecharon con odio y dolor. Minus rugió como una bestia furiosa mientras desgarraba y cortaba el resto del cuerpo de Fugu. Minus continuó destrozando el cuerpo de la IA rebelde incluso cuando el último núcleo de IA quedó aplastado entre sus manos. Emitió un último gorgoteo al agarrar el trozo más grande de su cuerpo y lanzarlo contra una pared. Intentó respirar hondo, pero ese rugido reabrió las heridas en sus pulmones que sus núcleos de nanitos acababan de reparar. Así que se quedó allí, mirando el destrozo en el que había convertido a Fugu. Hasta que cayó de rodillas al ver que sus músculos empezaban a fallar. No debes odiarlo demasiado por eso. El miedo a la muerte nos desespera a todos. La misma voz gritó al tiempo que se oían pasos entre las ruinas. Minus giró la cabeza y vio un dron humanoide que se acercaba. Tenía algunas similitudes con un dron trabajador. Su pantalla ocupaba casi toda su cara e incluso la coronilla. En lugar de ojos, la pantalla simulaba un líquido brillante con burbujas azules ligeramente más oscuras flotando en su interior. Incluso simulaba el líquido chapoteando al caminar. Los símbolos emitían una luz azul claro que se extendía por su cuerpo desnudo. En lugar de 4 dedos, el dron tenía 5. Era tan alto como un humano, empequeñeciendo a cualquier dron trabajador, pero seguía siendo pequeño para Minus. Se acercó a menos y puso una mano en su hombro. «Dece hacia Amintireto Tui. Dim Tok Trekutul Meu, el Miagus Muartea Inapoi. ¿Por qué ese recuerdo? De todo mi pasado, él me trajo su muerte». Menos habló en la mente de Stanner. Afostun Norok Horribil, Nimig Maimult. Narfi Putut 13 Prin Maimult de Amintiredin Cauza Mea. Y mi pare Rucen huele a Pututo Primediat. Fue una suerte horrible, nada más. No pudo haber pasado por más de un recuerdo por mi culpa. Lamento no haber podido detenerlo de inmediato. Minus se tambaleó hacia adelante y tosió con fuerza. La sangre le subió por la garganta y salió por los labios, solo para quedar atrapada en la placa facial. La retrajo rápidamente mientras vaciaba sus pulmones. Stanner le frotó el hombro lentamente y esperó pacientemente a que Minus se vaciara por completo. Minus pronto pudo respirar entrecortadamente mientras sus pulmones trabajaban para llevar oxígeno a sus músculos y órganos hambrientos. Volvió la mirada hacia la cabeza medio destrozada que pertenecía a Fugu. Parecía como si gritara en silencio. Merecido, pensó con amargura. Minus tardó unos instantes en darse cuenta de que el aire titilaba alrededor de su cadáver. Pequeños trozos de metal se movían y se desplazaban mientras las nanomáquinas trabajaban arduamente para reconstruir Fugu. Stanner levantó una mano y se le formaron agujeros en la palma. Una ligera nube plateada se derramó al envolver a los nanocitos en reparación, destruyendo cualquier posibilidad de que Fugu se completara. Stanner apartó la otra mano de Minus y uno de sus dedos se transformó en un cable de puerto universal. Bueno, veamos qué puedo rescatar de sus mentes.